Cuando nosotros cuidamos los precios, cuidamos el bolsillo de la familia. Juran cumplir con la Constitución venezolana. En nombre de Venezuela, juro. Vamos a elaborar una nueva familia de billetes y en principio la intención es que se vayan los animales. Por eso pagamos nuestros impuestos. Si tenemos mucho y pagamos, pero lo queremos ver reflejado. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Bárbaro, Feliz martes, bravo. vamos que es martes ya, ¿eh? Bravo, Vilouta. En este verano lindo. Vilouta. Listo. Greco. Esto me va a salir caro, por eso no quiero nada, ¿viste? Se nota. Buenas noches y Pichu, le faltaba. Buenas noches, ¿cómo están? Comenzamos Intratables como todos los días aquí en América. Todas las voces, todas, todos los temas, todos. Gracias a todos por venir, ¿eh? Leonardo Greco. Hola, Raúl, querido. ¿Cómo estás? Bienvenido. Carlos, Mariel. Gracias por la invitación. Lindo que estés acá, ¿eh? Hola, Miguel. Hola, Adrián. Un gusto grande, ¿eh? Bien, muy bien. Adrián Pérez con nosotros y todo el elenco acá. El sector de las damas y este sector bravo, como siempre. Espero hoy no tener que poner ninguna varilla, ¿eh? No por vos, La Caro. varilla soy yo en medio acá. No por vos, no por vos. Matías Jesús Almeida. Lo conocemos todos. Sí. Gran jugador, River toda su vida. Se fue a la B con River y volvió con River a primera por ser técnico. No, bueno, es un dato. Yo trataba de no hacer una... Un héroe No, podría dato, ser no es para opinión, es River. dato. Es un dato. Es información y volvió como técnico, que es un gran gesto. Exacto. Podría ser un héroe para River. Dirigió en Banfield y trabaja en México. Y aquí la semana pasada, Emiliano Sordi, el luchador argentino, ganó $1 millón. Abrió algo que impensado, ¿no? Porque nos metimos todos en su bolsillo y opinamos que tiene que hacer con el $1 millón que ganó. Matías Jesús Almeida comenzó desde hace un tiempo largo a trabajar en el exterior. Invirtió el 80% en la Argentina y hoy siente que está arrepentido. Encuesta Intratable. Atención. Y abrimos el debate con todos nuestros compañeros y ya escuchamos a Almeida. ¿A dónde va la plata que pagamos en impuestos? ¿A los pobres? ¿A obras? ¿O a ningún lado? Esto tiene que ver con lo que planteaba Matías en la nota que entregó estos últimos días. A los pobres el 9,2%. Obras, qué poquito, ¿eh? 3,1% y a ningún lado el 87,7%. 5.146 votos. Participá con nosotros, votá y abrimos el debate juntos. Hoy estamos como ¿Usted? el otro día diciendo que faltaban opciones. Bueno, yo voy a votar por los pobres porque claramente el asistencialismo es una parte muy importante del presupuesto nacional, pero también al gasto político, que no está ahí. Que sería algo parecido como a ningún lado, a mi modo de ver, pero me parece que hoy el dinero que se recauda en impuestos en la Argentina, de los que trabajamos, de los que aportamos, va al gasto social, cosa que está muy bien, pero también al gasto político, que es lo que nadie quiere cortar. ¿A dónde va la plata, Reato? No, yo creo que no se sabe, por eso muchos dicen a ningún lado, es una caja negra, entra para cualquier lado. Yo voto a ningún lado desde ese punto de vista. De ese punto de vista. Simbólicamente. Exacto. ¿Clarita? Yo voto a ningún lado en el sentido que el Estado argentino es absolutamente ineficiente. Y esto es lo que percibe la gente y por eso responde en la tercera opción. Ganando con amplitud 87,9. ¿Caro? Creo que parte es la aspiradora del Estado, pero también todavía, al menos hasta el momento, no sé qué parte va a obras, no sé. No sabemos todavía dónde va. Porque se recauda mucho, ¿eh? Y el esfuerzo generalmente lo hace el privado, el que se ajusta, y donde va generalmente la presión va para el privado. Señora. Señor, a obras evidentemente no, porque en el último año la obra pública estuvo prácticamente frenada, con lo cual ahí sabemos que ahí no fue. ¿Dónde puede ir de ahora en más? Habrá que ver cuando se presente el presupuesto nuevo. Personalmente voté a ningún lado. A ningún lado. A todos lados y no se ve el efecto en ningún lado. El que quiera abrir alguna opción, que no sea estas tres, ahora se le pregunto a todos los invitados también. Diego. Bueno, sin dudas, el dinero de los impuestos, lo que pagamos de impuestos, va al presupuesto nacional. El que vote a ningún lado, y lo abro acá a este panel, a los que han votado hasta el momento, los que votan a ningún lado, es porque son la antipolítica, porque no se comprometen, porque no conocen cómo funciona el Estado. Perdón. De nuestros Es la berretada más grande que hay. El que dice eso es por desconocimiento, por ignorancia o por mala leche. La mayoría de los televidentes son berretas para... Y ustedes también, salvo Débora que dijo los pobres, ustedes también. Aparte sumo, @DiegoBranca. Me putean por ahí, me siguen, me putean. Esa cuenta, ¿no? No te quejes. Esa cuenta. 51 votos. ¿Cómo? Digo, hay 5.351 votos que te van a robar después para que me roben a
arroba Diego Branchi lo que quieran, pero la plata va para eso. Va para educación, va para salud, va para obra, va para todo. Después podemos estar en desacuerdo de cómo, perdón. Después podemos estar en desacuerdo cómo se utiliza, Claro, si está mal proporcionado el presupuesto. Va para eso, muchachos. El gasto de la política es mínimo. Todavía no hay presupuesto, no sabemos a dónde va a ir. No seamos antipolítica, porque es lo mismo. Cambiemos, peronismo, radicalismo, van del mismo. No podemos saber hacia dónde va el dinero porque todavía no hay presupuesto. Ahora Pero es falso que va a ningún lado. No va a ningún lado, es falso. Le pregunto a todos los invitados, Diego ya mató a todo el panel, así que el que vote algo distinto sabe lo que pasa. A ver, es más complejo que eso. Me parece que tenemos que pensar con qué se pagan los sueldos de los docentes, de los policías, de los médicos, también de la administración central. Es mucho más complejo. Un Estado no funciona como una caja en la cual hay una entrada y una salida. Me parece que tendríamos que pensarlo desde un sentido un poco más grande, hacer un poco el zoom out y ver la figura completa. Bueno, le voy a preguntar a todos los invitados. Después vamos a dividir porque está el Almeida desde el exterior que ve que en la Argentina hay 169 impuestos y algunos están felices con los impuestos. Y hay un Almeida que habla y dice todo lo que recaudan tal vez no está bien utilizado. ¿Por qué? Porque mis padres viven enrejados, porque los ladrones están sueltos y la gente está bajo rejas, porque la seguridad, porque la salud, porque la educación. Ese es el tema. Leonardo Greco, con el saco de la noche. ¿Cómo le va, maestro? Mucho gusto, ¿eh? ¿Qué son? ¿4 Néstor, eso que tiene ahí? No, son los Beatles. Ah, los Beatles. Pero podrían ser 4 Néstor para exagerar un poco. Sí, o la familia Kirchner. Mira, tiene tiempo y tiene dinero. Yo creo que en esta época los futbolistas tienen un poquito de vacaciones. Yo le regalo febrero y él... Creo que con un poquito de plata vamos a recorrer Avellaneda y Ensenada, a ver cómo va la plata de los avellanedenses y ensenadenses, y también Vicente López y Lanús. O si no, con un poco más de plata, si no es amarrete, algo más y vamos a San Luis y Jujuy. ¿Y cómo está la gente de San Luis en obras? Pero vos qué querés, meterle... ¿Cómo se ve? Y si no... que Adrián nos dé algunas obras hechas por el gobierno nacional anterior y Brancatelli y yo le damos otras obras del otro día. Si tiene un mes y paga avión, paga buen hotel, está acá. Lo invitamos. Está acá en Argentina. Si se atreve a darse una respuesta, se la damos nosotros, se la da la gente del PRO y se la damos nosotros. Adrián Pérez. La verdad que lo que me parece cuando lo escuché a Matías es que planteó algo con mucha sensatez y sentido común. Él lo dijo, él lo que dice es el Estado gasta ineficientemente. Y acá hay algo que pasa y que es realidad. La Argentina tiene un nivel de una presión tributaria altísima. Es el segundo país en la región con mayor nivel de presión tributaria. Y es lo que dice, y vuelve a pasar más o menos siempre lo mismo, que los que pagan son pocos. O sea, esto es un hecho de la realidad. O sea, tenemos un nivel de evasión y elusión muy alto, con lo cual la presión es muy alta para los pocos que pagan. O sea, no se va a ningún lado. No dijo eso. No dijo es una crítica un poquito más allá, diciendo, mira, la Argentina es un país que tiene condiciones, tiene recursos, pero no vivimos lo bien que debiéramos vivir. Y me parece que lo está planteando en el sentido común. Y también estoy de acuerdo con que yo me crié en Azul como él y fuimos a la escuela pública. Claro, son los dos de Azul. O sea, lo que te quiero decir es, también sentimos mucho que hay algo que está pasando, que el Estado gasta ineficientemente porque la educación pública, la salud pública, lamentablemente no está como nosotros a la altura de lo que pretendemos. Señora, Mariel, por favor. Plantear una opción, otra opción, como vos dijiste, para mí va, no sé si a los pobres, pero sí asistencialismo, pero en una mirada diferente a la que dice Diego. Lo que creo es que la gente que paga impuestos y que es siempre la misma, porque la presión impositiva, sin ser experta, digo, pero cualquiera que nos esté mirando siempre va sobre la clase media, sobre las pymes, digamos, sobre el sector que labura a diario. Entonces, ese sector está ahogado y lo que siente es que los pobres siguen siendo la misma cantidad, con cualquier modelo, el anterior, el que viene, el que fue. O crecen. No el anterior, o crecen. Miguel, ¿es cierto que son 6 millones los que aportan en la Argentina? Mira, a ver. No. Pero no baja la cifra, baja de 2 dígitos. No, nos quedamos en un número alto. Déjame hacer un par de comentarios, porque me parece que lo que dice Diego tiene razón. La plata no es que va a ningún lado, pero me sorprende que nadie sabe cómo se compone el gasto del presupuesto. Y hay algunas cosas muy simples para saber. La mitad es jubilaciones. Por eso fue la reforma, porque ese es un ítem enorme. Después hay 15% que va a asistencia social, que como proporción del PBI subió 10 puntos. Fíjate, subió 10 puntos en los últimos 10 años y sin embargo los pobres siguen igual o subiendo, con lo cual el asistencialismo no cede. Así que ahí tenés el 65% del gasto. El gasto de la política es aproximadamente el 6%, los sueldos. Bastante. Y después hay un ítem interesante. Sí, pero 6, pero está bien. Pero fíjate que con la reforma ahora se ahorraba un 2%. Fíjate que no es menor. Y
tener presente esto. Hay un ítem que se estima que se llama filtraciones. Filtraciones, ¿sabes qué es? Plata que se roban. Directamente hay estimación. Queda mejor filtraciones, ¿no? Una cosa más que afán o corrupción. Digo que no es que no va a ningún lado. Digo, estoy de acuerdo. Es algo... Estoy de acuerdo. Bueno, pero no alimentemos eso. No, digo, creo que tenés razón. Pero eso tiene que ver con el desencanto generalizado. Sí, eso tiene que ver con el desencanto generalizado. Con el una cosa más, déjame decir una cosa más con lo que dijo Adrián. Que voy con todos. Argentina no tiene tanto un problema de evasión. La evasión es consecuencia de la alta presión. Acá no es correcto decir pero que... no hay 30 y pico en negro. No es correcto decir ¿No hay 30 y pico que en negro? tenemos un problema enorme de déficit fiscal porque nadie paga. No es cierto. Tenemos un alto problema de déficit fiscal porque se gasta una barbaridad y aún siendo récord en presión tributaria, porque hay distintas métricas, Argentina sigue teniendo déficit fiscal. Me deja darte un ejemplo, pero yo no estoy de acuerdo con vos por esto. Vos acabas de decir una cosa que es verdad. Buena parte se va en jubilaciones. Sin embargo, nuestro sistema previsional se basa en lo siguiente. Que vos tenés un sistema en el mundo para que la cosa funcione más o menos bien. La relación es 4-1. Hay 4 activos que aportan para pagarle a un pasivo. A un pasivo. Acá el problema es que es 1 a 1.7. ¿Y por qué tenemos esa relación? Porque hay un 40% que está en negro. Que está en negro. Déjenme que presente a todos porque falta que el trabajo no registrado. Sí. Todo eso suma. Ya vuelvo, Miguel, porque no hablo Almeida todavía y quiero que todos me dejen una opinión. Ya vuelvo. Carlos. Tres opciones a las que dijo Brancatelli para que ese 88% no sean tan así turros como decía de alguna manera Brancatelli. Pero bueno. Es lo mismo, lo que dijiste lo mismo. Opinión. Por eso digo, 3 opciones. O va para los bolsillos de Cristina, o va para los bolsillos de la Cámpora, o va para los bolsos de López. También le podemos dar esas pauta opciones. de guía y de la señora. Y con respecto al tema de las jubilaciones. No nos olvidemos que en el gobierno kirchnerista entraron un montón de jubilados por la ventana que nunca en la vida habían aportado un centavo. Mi mamá. Y eso mi mamá. Bueno, ya vuelvo. No me abran 10 ventanas. Una opinión. Perdón. No son opiniones comentadas, pues es un programa, tenemos que ir un orden. Raúl, el gasto. A partir de lo de Almeida, que lo quiero escuchar, ¿no? Puede ser protagonista de esta frase. El tema no va el grueso ni a los pobres, ni a obras, ni a ningún lado tampoco. El grueso se lo lleva la deuda externa. 20.000 millones en dólares hay que mandar este 2020 y el equivalente a 18.600 millones en dólares hay que darlos está en pesos, pero es el equivalente. O sea, primero la deuda. Es un número, no es de primero la deuda. La plata del pueblo argentino se la lleva el Fondo Monetario Internacional y la banca extranjera. Ese es el real parásito de este país. No es ninguno de los ni los pobres, ni ninguno de estos ítems. Ni los pobres, ni las obras, ni a ningún lado. Juan, ya vuelvo con usted. Juan Pablo. A ver, hay un número. Ya vuelvo. Este sector viene bravo. Por favor, pero esperemos que estamos presentando el programa. Ya vuelvo. Quiero escuchar a Almeida. A ver, la Argentina tiene la presión tributaria más alta de Latinoamérica. De los 3 impuestos que más recauda el Estado Nacional, tenemos la seguridad social, es el impuesto que más recauda, es el más alto de Latinoamérica. ¿Bien? Ahora, después tenemos el IVA y seguridad social. El problema argentino es una cuestión cuantitativa, no cualitativa. ¿Dónde va la plata? ¿Dónde va la plata? A los sectores sociales, a los sectores más carenciados, como por ejemplo el tema de las jubilaciones y los trabajadores. Pero déjame terminar. Si vos tenés un 40% de trabajo en negro y no movés el aparato operativo para ejercer controles, como lo van a hacer ahora con los precios cuidados como corresponde, es imposible que vos puedas regular los impuestos. Acá no es cantidad, hay muchos impuestos, pero solo 3 son los que mantienen el país. 3 son los que mantienen. Almeida, señores, el protagonista de esta frase. Comenzó hace una semana, un luchador que ganó $1 millón dijo, ni loco llevo la plata argentina. Almeida vive en el exterior, vivió mucho en la Argentina, dijo esto y abrió el debate. La crítica de Almeida. El entrenador argentino contó que ya no invierte en el país por la cantidad de impuestos que hay y fue duro con la realidad argentina. Yo no vengo de una familia que tuvo campo toda la vida. Yo vengo de una clase medio baja. Y yo sé lo que es, digamos, no tener un plato de comida todos los días. Mi primer dinero en Argentina, cuando yo tenía 18 años, River nos pagaba premios por partido ganado. Y cada premio que ganaba yo me compraba 1 vaca, 2 vacas, 3 vacas. Así fui creciendo. Pero ¿saben por qué? Porque yo no le quería dar dinero a mi familia.
Las quería ayudar con trabajo. Yo he invertido en campos y no soy un terrateniente. Yo mi plata que gané con mis piernas en el fútbol las invertí en tierras argentinas. Y en un momento tuve que cerrar un tambo el cual producía 8.000 litros diarios de leche. Cuando sos dueño de un lugar y tenés gente que vos le das trabajo, al mínimo detalle tenés tu juicio. Y después soy uno, digamos, estoy dentro del 23, 24% que paga impuestos. Aparte tenemos cada vez más impuestos. Ahora, después todos los impuestos y todo que vienen, y los pago con gusto, pero los quiero ver reflejados. La Ruta 3 pago un peaje de cuando tengo 15 años. Ahora, esos peajes estaban porque teóricamente iba a haber una recaudación para hacer la ruta doble. Pero la ruta doble la tenemos para ir a Mar del Plata, que va la gente una vez por año. Y por más que hoy tengamos, no, por eso pagamos nuestros impuestos. Si tenemos mucho y pagamos, pero lo queremos ver reflejado. Queremos ver el hospital de niños azul, que sea el hospital de niños azul de la zona, los colegios públicos y que los chicos vayan de verdad. Yo fui a un colegio público, a un colegio del Estado, y digamos, y no hay un término medio. De repente mandás a tu hijo a un colegio pago y lo que escuchan no es lo que queremos, los valores que le queremos inculcar nosotros. Ahora los mandás a un colegio del Estado y los tenemos que mandar con un escudo. Y bueno, entonces estamos viviendo mal. Se vive mal. Bueno, Almeida a corazón abierto, contando algo que sentimos la mayoría, Exacto. Porque si uno paga el 50% de lo que gana en impuestos y cada vez tenemos más pobres, algo tampoco Pero funciona, ¿no? Tiene la virtud de que Sí. puso un tambo, se fundió, Sí. y no fue él solo. En los últimos 20 años se fundieron el 49% de los tambos en la Argentina. Algo pasa. Hay muchos impuestos y esa es la sensación que tiene la gente. Paga impuestos, no sabe dónde lo recibe, porque la educación tenés que ir a la escuela privada. Y acá quiero que me digan si no mandan a sus hijos a la escuela privada. Me van a decir un montón de cosas. Lo mando porque mi mujer, por esto. Pero en realidad lo mandan a la escuela privada. Primaria, no. secundaria. Y después, la seguridad. Tenés un problema. Con la salud, tenés que tener una prepaga. Tenés hospitales muy buenos, pero no funcionan bien. Entonces, la sensación que transmite Almeida es la que tiene la mayoría de la gente, más allá de los intereses políticos. Exacto. ¿Débora? Bueno, él cuenta una historia muy particular, a diferencia de la discusión que teníamos el otro día con el deportista de la MMA, que él invirtió en la Argentina. En un momento, no sé si está en el informe, él dice, bueno, yo tuve que cerrar, a lo mejor yo lo administré mal. La respuesta la da Ceferino, con la cantidad de tambos que cerraron. Si le fue mal a Sancor o si le fue mal a Arcor, una de las principales empresas alimenticias, por supuesto que le podría haber ido mal también a un productor pequeño como Matías Almeida. Hoy explicó una persona experta en temas de campo que él producía en el emprendimiento que cerró 8.000 litros de leche, que para eso hace falta aproximadamente tener 300 y pico de vacas en ordeñe, y para eso tenés que tener un stock de más de 500. Y que en ese volumen, en la Argentina, lo más probable es que te vaya mal. Que te vaya mal. Bueno, cuenta una historia. Cuando ganaba premios como jugador, que era muy jovencito, se compraba una vaca para ir armando ese campo. O sea, tenía una proyección hacia el lugar, hacia la tierra y hacia su raíz. No estuvo tan discutido lo que plantea Matías como lo del luchador. Me parece que acá muchos comienzan a entender un poco cuál es el mensaje, porque lo sienten en carne propia también. Todo lo pagamos doble, porque con los impuestos supuestamente pagamos la salud, pagamos la escuela pública. El que puede. Claro. Eso. Y el resto mandamos a nuestros hijos. Tenemos prepaga, tenemos escuela privada y tenemos seguridad privada. O sea, todo pagamos el doble. No solamente que hay una sola parte que paga los impuestos, sino que esa parte que encima paga los impuestos y mantiene un montón de gente que no labura y que ahora debe estar en Mar del Plata porque no veo un solo corte, no veo más colchón en la calle. Estuve dando vueltas antes de venir al canal, dije, voy a buscar los pobres. No los encontré, digo, son magos. Vos que decís que los pobres son magos. Raúl dice que Raúl pone mala cara, dice que los pobres se dan en Mar del Plata. Es una provocación lo que está haciendo a 18 millones de personas, 18 millones de personas que en toda la Argentina, prácticamente en todos los pueblos están mirando este programa, que le diga que esos 18 millones de pobres, de los cuales 6 millones son indigentes, están veraneando, es realmente la provocación y el desprecio tipo
no están Susana veraneando, Jiménez, en algún lugar están, porque a la en la calle mitad no. de la gente y demás. Y si no hay manifestaciones más, porque hay ciertas expectativas populares en relación a este gobierno, y entonces es como que a 27 días que están gobernando, el grueso de los que reclaman y demás, lo que están haciendo es una pausa a ver si las cosas mejoran. En enero nunca hay piquetes. En enero nunca hay piquetes. ¿Cómo? En enero nunca hay piquetes. ¿Cómo no hay piquetes? Hace 10 años que en enero no hay piquetes. ¿Pero por qué? ¿Por una Los cuestión piqueteros de trabajan de vacaciones? piqueteros y se van de vacaciones. Pero qué carajo de vacaciones. No hay para comer, no se van de a uno, de a uno, de a uno. No hay piquetes. De a uno. Estadísticamente, fíjese la cantidad Pablo, de piquetes en enero. ¿Qué crees? Pero, perdón, Leonardo, ya voy con vos, Diego, ya voy. A Bogiano, que es economista, el economista de acá, si el IVA es un impuesto y si lo paga cualquier persona que compra un litro de leche. Mayormente, esto se diferencia con lo que piensa Almeida, que quizás sabe poco de economía como yo, ¿no? Está el buena impuesto tu lo pregunta. pagan todos, inclusive los que menos tienen. Los que ganan está 2.000 buena tu pesos pregunta, por yo mes. te voy a responder así. Casi todos los alimentos que vos comprás tienen alrededor de 50% de impuestos. El IVA es un impuesto que se recauda porque es muy difícil de evadir y los grandes recaudadores son el IVA y ganancias. Pero IVA es muy difícil de evadir. Para evadir el IVA tiene que evadir toda la cadena, ¿entendés? Una persona que gana 5 lucas paga IVA hoy. Por supuesto. Sí, todos pagan. Que gana millones. Bueno, no me parece bien que de a uno. Está hablando Miguel, chicos. Está hablando Miguel. Disculpame, pero no me parece que esté bien estar atacando a Almeida como diciendo él que es rico tendría que pagar. Paga. Está equivocado de que es el único que pagó paga. también lo que tiene que pagar. No, y no, lo después que él te siente está Almeida, comentando a ver, plata porque en la Argentina Caro. Hoy en día, lo que siente Almeida lo siente todo el mundo, lo sienten muchas las pequeñas y medianas empresas. Y cuando hablamos de pyme no hablamos solamente del que tiene muchos empleados, o 20, 30, 40 empleados, sino también el que tiene 2 empleados. Sí, también claro. Porque el otro día Juan Pablo me decía, hay algo productivo que es la moratoria. Y la verdad que las moratorias no me parece que sean algo productivo para las empresas. Hoy sí. No, ¿sabes por qué no? Porque las moratorias es algo que ayuda, y sí ayuda, porque el otro día no pude terminar. Igual no vamos a hablar de la moratoria. Vamos a decir que... Las pymes, que hoy... Pero vos estás afectada por los impuestos también, ¿o no? Todos ¿Vos también? ¿Hay alguno que está feliz con los impuestos? Es muy coherente. Tanto a los autónomos, 480.000 autónomos que pagan 35% de ganancia. Pablo, es muy coherente lo que dice ella. Exacto. Déjame explicarlo. A ver, complétame, Caro, complétame. No, lo que le decía yo a él es el tema de las moratorias, que no creo que sea una medida productiva. Y creo que a las pymes no se le tira ninguna soga, porque hay muchas pymes, de hecho, que han pagado, han hecho el esfuerzo de ir pagando todos los impuestos durante todo este tiempo. Y no pueden mantenerse. Y no pueden mantenerse, y entonces dicen, yo soy el estúpido que pago, y ahora los que no pagaron le hacen una moratoria, y encima le quitan. Perdón, ¿hay alguno feliz con los impuestos? Perdón, ¿hay alguno que está feliz con el número de los impuestos acá, que festeja? No. ¿Alguno? Por favor. A ver, Castel, ¿usted piensa que se pagan muchos impuestos o no? Para una familia pobre que compra 15.000 pesos en comida, tiene que dejar 3.150 en el IVA. En el IVA. Una boleta de luz en una calle de tierra en barrio en las provincias son 3.000 o 4.000 pesos. Por eso. Y la mitad es de impuestos. Estamos hablando de una pareja con 2 chicos y tiene que dejar, póngale de un ingreso de 20, 25.000 pesos, Seferino, tiene que dejarle al Estado por lo menos unos 7.000 a 10.000 pesos. Es muchísimo. 25, sensacional que son las tarifas. Las tarifas, la carga del IVA, pero también las cargas de los impuestos provinciales y los impuestos, las tasas municipales, es una vergüenza. Ahí hay que hacer algo. En realidad pagás un montón de cosas que no tienen ningún sentido y que no existían antes. La luz, todo eso. Los municipios van agregando cosas, se van copiando. Que el impuesto al cementerio, que el impuesto a no sé qué historia, y te hace una pelota donde vos pagás un sinfín de gastos. Saber cuál es la estructura de costos de las empresas energéticas, que no las conocemos. Ahí va. ¿Sí? Una vez que sabemos la estructura de costos, podemos saber bien qué impuestos corresponde cobrar y qué impuestos no, y cuánto es ganancia extraordinaria y cuánto no, y cuánto invirtieron y cuánto no. A mí me interesaría. Las ganancias están reguladas. A ver, Juanpa, ya voy. A ver. Vamos al tema impuestos. Lo que dices es muy coherente. 169 tenemos. Vamos al tema impuestos. Sí, 189. Dale. Es muy coherente en el contexto porque las pymes necesitan una moratoria. ¿Para qué? Por el IVA es uno de los problemas. ¿Cómo facturás tanta plata? Pagás el 21% de IVA todos los meses, salvo que traigas crédito fiscal con las compras que hagas. Exacto. Bien, 500.000 autónomos, que 100.000 son monotributistas expulsados
por la FIP anterior, que los expulsaron arbitrariamente, y pobre gente, que son profesionales, o que facturan poca guita, tienen que pagar el 21%. El IVA es una locura. Pero lo que habla el media es una persona que cae bien socialmente, el tema de las ganancias. El impuesto a las ganancias está mal distribuido. ¿Por qué? Por ejemplo, los jubilados pagan doble ganancia. Es un enriquecimiento ilícito por parte del Estado, porque pagaron cuando estaban jubilados y pagan ahora. El trabajador paga ganancias cuando el artículo 79 de la ley de ganancias les exige que paguen ganancias los jubilados y los trabajadores, cuando la Corte Suprema le dijo que no. Bueno, entonces, pero la Corte dijo que no, pero sí, cortito todo. Yo vuelvo a todo, pero más corto, más corto. Ejerce el control de constitucionalidad de las leyes. Sí. ¿Por qué el Congreso no deroga ese artículo y saca a 6 millones de trabajadores y a 6 millones de jubilados que no tienen que pagar ganancias y que paguen los jueces bueno, y los diplomáticos, etcétera, etcétera? A ver la encuesta y voy con Clara. A ver la encuesta cómo está. A ver cómo está votando nuestra gente, porque me parece que no coincide mucho con los invitados y gran parte del panel. 9% a los pobres, 3% a las obras. La sobra como que no existe en Argentina, y a ningún lado, que sea a ningún lado, lo podemos ampliar, porque puede estar las filtraciones que dice Miguel que es corrupción, a gastos del Estado y a gastos que realmente no sabemos muy bien qué fin cumplen. Señora Clara, por favor. No, en el tema Almeida, me parece que resume muy bien, de una manera muy sencilla y muy llana, el drama del argentino que quiere invertir en la Argentina, producir en la Argentina, pagar sus impuestos en la Argentina, y no es, no me parece bien decirle, bueno, él tiene mucha plata, porque si cierra un tambo, Leonardo, la trajo. Se queda sin trabajo una cantidad de gente. Y puso a la familia. Entonces, me parece que la Argentina está llena de señores que no producen nada, que quieren dar consejos a los que producen. Diego. Digo, Matías tiene razón en cierto punto cuando, si nombrás el que viaja mucho, que es de azul o va por el interior, cuando ve las rutas y el Estado, sentís que hay plata que cae en una caja vacía, negra, que no sabes a dónde van a parar tus impuestos. Pero tampoco es como pasa con todos los rubros, tampoco es todo. Voy a dar dos ejemplos, después si alguno quiere sumar para que no piensen, digo... Cosas que están bien. Pasé Navidad en San Luis. Sí. Viajé una ruta, me cobraban peaje, cada 50 kilómetros te cobran peaje, cada 5 kilómetros, las rutas rotas, con pozos, todo. Pasás el puente de Córdoba por las 7, entras a San Luis, autopista, 3 manos, todos los postes pintados de diferentes color, luz, Wi-Fi. Wi-Fi toda la ruta, llegás a la ciudad, tacho, todo limpio, barriendo. Digo, es increíble San Luis. Como un ejemplo y modelo, 400.000 habitantes, dirán que son pocos, que es fácil de administrar. Hay casas, barrio, 282 viviendas. Sí, hay otra estructura. Hay de todo. ¿Ves otra estructura? Vas a Verazategui, para ir al conurbano, vas a Verazategui, fibra óptica en todo el municipio, veterinaria municipal, inmobiliaria municipal, todo municipal con servicio, con un hospital público que, como dice Seferino, podés ir tranquilamente, que podés responder bien. Así hay muchos municipios, digo, para no nombrar todos. Avellaneda con la gran transformación que hizo Ferraresi. Hay obras, hay otras que faltan, hay otras que son un desastre. Moreno, lo que fue los últimos años. Hay mucho que todavía no se nota tanto, pero no seamos ingratos con la política. Bueno, está bien. No poner toda la misma bolsa. Para los que menos tienen. A ver, ya estoy con vos, Adrián. Llegar a interpretar tanto en la encuesta como lo que dice Almeida. Uno espera, en promedio, que lo que pone en el país, mucho, poco, una inversión millonaria, lo poco que pueda pagar de impuestos, lo que sea, en algún momento vuelva. Y hubo 12 años de eso. Lo que ve después es que Macri, no vuelve o no vuelve de la manera que uno esperaría. Cuando vos estás quejándote de que hay inseguridad y tenés que vivir tras las rejas, lo que ves es la reja, no ves que haya algo en materia de seguridad. Cuando vas a un hospital público, habiendo pagado tus impuestos, mucho o poco, y los médicos no tienen los sueldos al día, no hay recursos, no hay algodones, no hay nada en ese hospital. Vos lo primero que pensás es, yo pagué tanto y no tengo nada a cambio. Te cambio la pregunta, te cambio la óptica. Tenés razón. Que no va nada, en una vez se encuentran con eso. A ver. Tenés razón, coincidimos todos. Nada peor que pagar los impuestos y que no te brinden el servicio que merecen. ¿Cuál sería la otra forma, si no es pagando impuestos, que puedes tener un hospital en condiciones óptimas? No, hay que pagar impuestos. Es la única. Es la única. Pero estamos quejando que Adrián, ese es el único. No esperaría que el dinero fuera a donde uno desearía que fuera y no, en todo caso, entonces coincidimos que los impuestos están bien cobrados, lo que está mal es mal administrado. No, Diego, estamos todos de acuerdo que hay que cobrar. Pagar impuestos. En todo caso, quejémonos de cómo los administran. No, que hay que cobrar impuestos, pero si yo compro... que no se paguen los impuestos o que sean muchos o que sean pocos.
de recaudación. Y son una herramienta de recaudación. Bueno, pero perdón, señores, en el gasto político se está haciendo mucho y tendría que ir a lugares donde realmente vuelvan a la gente. Estamos todos de acuerdo que los impuestos son absolutamente necesarios. Pero yo compro una botella de agua mineral, el 50% es un impuesto. Compro, como dice Reato, la energía. Me llega una factura, pago el impuesto al cementerio, el impuesto al no sé qué historia. Voy dejando plata por todos lados y vamos recaudando y hay como una sensación de curro muchas veces metido ahí. Yo creo que hay que agregar esto. Matías vivió mucho afuera y esto es bastante recurrente con tipos que viven afuera. Muchos deportistas, claro. Y dicen, pero pará, si yo en la Argentina tengo todo, recursos humanos, recursos naturales, diversidad, geográfica, etcétera, ¿por qué estamos viviendo así con crisis recurrentes, etcétera? Es un pensamiento que efectivamente el tipo que se va y vuelve lo tiene permanentemente. O sea, que hay algo que nos frustra y nosotros como dirigencia, lo que somos dirigentes políticos, tenemos responsabilidad en no poder salir. Y entiendo un poco, yo creo que le está planteando mucho sentido común. La segunda cuestión es que el que vive en Europa paga impuestos altos. Bueno. Claro. O sea, Europa viene en estado de bienestar. Ahora, paga impuestos altos, pero hay servicios y tenés otros impuestos. Pero tenés otras libertades económicas. Tenés otras libertades económicas. Paulo, ya voy. Acá tenés 190. Ya voy. Él lo dice en algún momento. Dice, yo no tendría problema en pagar si yo veo que eso vuelve, pero yo voy al hospital y no lo encuentro. Me parece que, digamos, es una crítica como profunda de un tipo que vivió afuera y cree que nuestro país tendría que estar, creo que lo que queremos todos, mucho mejor que lo que después vamos a la otra parte de Almeida, porque Almeida también plantea lo cotidiano, lo nuestro de todos los días. La seguridad, la educación, el tema de los chicos que lo mandamos a la pública. Bueno, vamos a ver este año, ¿no? Pero cada 2 minutos hay un paro. Todo eso porque Almeida tiene su familia en la Argentina. No es que se llevó a toda su familia y se olvidó de Argentina. Miguel, Pablo, mirá, ya voy, Leo. Milton Friedman explicaba que hay 4 maneras de gastar. Sí. Vos podés gastar tu propio dinero en vos mismo y vos vas a cuidarte de no malgastarlo y darle un buen uso. Podés usar tu dinero en los demás y, por ejemplo, invitarle a otro algo y un regalo, lo vas a cuidar también. Pero fíjate lo que pasa. Cuando vos gastás el dinero de los demás en vos, probablemente derroches, porque al final no lo pagás vos. Pero lo peor de todo es cuando vos tenés que administrar el dinero de los demás para gastarlo en los demás. Porque ahí vas a gastar de manera irresponsable porque no te importa quién es el gasto y tampoco te va a importar mucho si el que recibe ese gasto lo recibe bien o mal. El Estado es eso, es recaudar de los demás para gastar en los demás. Por eso siempre hay un mal gasto, hay derroche y el gasto es súper. Y no nos vamos a poner de acuerdo porque para algunos el gasto tiene que ir para un lado, para el otro. Yo creo lo que sí vamos a coincidir todos que todos tenemos que contribuir del mismo modo. Totalmente. Un juez no es un rey, un diplomático no es un rey. Los que tienen que contribuir. Claro, no sé si el Estado tiene que pagar los gastos de la iglesia o ese tipo de cosas. Una postilla histórica, es una cuentita histórica que viene a cuento de lo que decía Adrián y lo que decía Castells. Todos los presidentes de la Argentina contrajeron deuda, que es el gran costo que tiene todo lo que se recauda. Porque no nos da los números. Salvo 3. Que fueron Irigoyen, Ilia y Perón. Y 2 no se desendeudaron, Néstor y Cristina. Simplemente eso. Pero Cristina nos endeudó también. Déjame contarte. Perdón. Déjame contarte algo. El vicepresidente de Hipólito Yrigoyen, Elpidio González, cuando se jubiló, lo encontraron en Boedo vendiendo pomadas en la plaza. 1929. En el 32 se retira de la política. Y un diputado ingresó una ley que ahí nace la ley de privilegio que vas a votar el 22 ahora para que la elimine. ¿Sabes lo que dijo Elpidio González? ¿Qué dijo? Que no la quería. Eso es honestidad. ¿Por qué no ahora agarramos todos los jueces, los políticos y los diplomáticos que dejen las jubilaciones de privilegio, que dejen las dietas que tienen y se lo van a los jubilados y a los trabajadores? Bueno, es un gesto. Y a las empresas. Bueno. ¿Por qué? Si ganan 300 lucas por mes. ¿Sabés qué te dicen, Juan Pablo? Y ahora se lo voy a preguntar a Adrián. No mueve la aguja. Hoy Perotti congeló 180 días todos los sueldos en la provincia. 300 lucas un jubilado. En un año lo gana. Nos dicen siempre, Adrián, que no mueve la aguja a los gastos de la política. No, 2% del PBI. 2% del PBI. No hable pavada. El gasto de la política. No hable pavada. ¿Cómo? 2% subió. Subió, no es el total. Subió 2% en los últimos 10 años. Dale 300 lucas un jubilado que lo ganan 2 años, pobre hombre. Bueno, pero que congelemos por un tiempo salarios y que tengamos gestos todos los argentinos un poco más solidarios. ¿Ayuda o no ayuda? Ayuda y terminar con las inequidades ayuda mucho. O sea, si yo tengo un poder como el Poder Judicial que no paga ganancias, eso, más allá de lo que implica en términos de ingreso al Estado, la verdad es que
es terminar con inequidad. Está mal que los jueces no paguen ganancias. Eso es muy Esas justo. cosas me parece que la cuestión de privilegio. Perdón, un segundito. Eso es lo más... Creo que es lo más injusto que hay y no lo podemos ver. Pero ¿para quién lo define? ¿Por qué nadie hace? ¿Por qué, Renato? Porque los jueces tienen la llave judicial. Ellos controlan controlar la justicia, controlar las leyes, controlan al Congreso, a los políticos, y además está siempre la amenaza sobre los políticos. Pero que se jubilen con el 82% no jodan con los jueces móvil. porque los jueces te pueden traer problemas. Y como muchos políticos tienen los papeles un poquito flojos, dicen no me voy a meter con los jueces que me pueden traer problemas. Pero hago una consulta. Del artículo que derogaba la exhibición de ganancias para los jueces. Exacto, pero hago una pregunta, porque estamos en el 2020. ¿No es absolutamente arbitrario que una sociedad admita esto? Que un juez pueda amenazar a un político y decirle, mirá que si yo no gano las 300 lucas limpias, podés tener un problema. Cuando la gente paga de ganancias un 35%. Lo es, pero es uno de los problemas que tampoco se resuelven. Digo, históricamente, ¿cuánto hace que venimos planteando cada vez que sea una situación así que los jueces tienen que pagar ganancias? Siempre. Bueno, no se resuelve. Como la leche y los tamberos, que tengo uso de razón, estamos con los tamberos yendo a casa de gobierno, sea quien sea el presidente. Que reciben 2 pesos. Exacto. Como Castells, digo, yo hace 21 años que estoy en la calle y lo cubría en las marchas. Si la situación no fuera recurrente y permanente de la pobreza, de los planes, de la asistencia, Castells tendría que estar en su casa disfrutando ahora de mirar la televisión con Intratable. Tranquilo. Acá. Pero hay excepciones. Sí, Raúl. Mire, yo vengo de la provincia más pobre de la Argentina, que está en el puesto 24 en el nivel de pobreza, 48,9% de la población, que es el Chaco, donde vivo, está en la pobreza. Y vengo de esa provincia que tiene el mayor gasto de alguna legislatura de las 24 de la Argentina. Cada diputado provincial de los 32 que hay sale 72 millones de pesos anuales cada uno de los diputados provincial del Chaco. Hay que juntar 6 millones de pesos por cada diputado que tenemos en el Chaco, que es el gasto que insume cada uno. 2 millones de pesos cada 24 horas. No se puede vivir así. Y los compañeros quejándose, porque ahora los menudos que regalaban, los menudos de pollo, los están cobrando 40 pesos el kilo, y las alitas de pollo que también la regalaban, lo están cobrando 70 pesos, y un diputado en el Chaco, 6 millones de pesos por mes, 72 millones cada uno de los 32 diputados que tenemos en el Chaco. Amigo, yo entiendo, y que todos coincidimos que ven a manta corta y que desprotegemos un sector y tenemos que proteger el otro, y que tenemos un número también altísimo de jubilados. En línea, el señor Matías Jesús Almeida. Matías, un abrazo grande. ¿Cómo estás tanto tiempo? ¿Qué tal, Pablo? Un abrazo para vos y para toda la mesa. Muchísimas gracias. ¿Aquí en Argentina? Sí, estoy en Argentina desde hace 40 días. Y, bueno, muy feliz de estar acá, de estar en familia, con amigos. Estuve todo el año fuera, bueno, pude, al tener estas vacaciones que paró el torneo... Claro, en México. Pude venir No, yo ahora estoy en Estados Unidos. Estados Unidos y todo lo que estás haciendo en los últimos tiempos. Bueno, te metiste en un tema porque empezaste a hablar de fútbol, empezaste a hablar de lo tuyo y empezaste a hablar de tu país, de Argentina, de las inversiones, y se armó un revuelo a partir de lo que vos planteás cuando uno gana en el exterior e invierte en Argentina. Sí, yo creo que muchas veces es como que se utiliza, ¿no? Cuando uno trata de hablar de lo más profundo del corazón, en situaciones políticas que yo estoy totalmente al margen, lejos, no me importa, y cuando hablo, lo hablo desde el lugar de argentino. Yo la plata que he ganado en el fútbol la invertí acá, la invertí en mi ciudad, la invertí en Buenos Aires, y bueno, eso fue lo que dije, y de ahí se desató todo un tema de los impuestos, de un montón de cosas que, digamos que yo pensaba que iba a hablar de fútbol, ¿no? Porque yo soy hombre de fútbol. Claro, claro. Iba a terminar hablando de política y yo no tengo mucha idea. La verdad no me interesa, solo me interesa ver a mi país que mejore y ver a mi país que crezca, pero que tiene que crecer de parte de todos, ¿no? Porque yo aporto mi granito de arena, que es pagando el impuesto. Los impuestos que hay que pagar los pago, y no intento hacer nada por izquierda para evitar evadir impuestos. Entonces, desde ese lugar es, digamos, por ahí lo que expreso con respecto a lo que han escuchado, pero
estoy lejos de apoyar a un político, a otro, no me interesan. Claro, bueno, es bueno que lo aclare, porque... 200 años... Exacto, hoy todo es grieta, ¿viste? O si opina en un momento es porque quiere perjudicar a uno o beneficiar a otro. Y vos contabas que de pibe, porque ustedes se jubilan muy jóvenes, vos ahora tenés la suerte de ser un técnico exitoso, ustedes terminan la carrera muy rápido, se jubilan muy temprano y hay que hacer, los que pueden, el dinero, pero vos ese dinero, lo importante, desde chico ya lo comenzaste a invertir acá. O sea, ganaba un premio en River, compraba una vaca y armaste lo que es lo tuyo. Y a pesar de eso, y a pesar de tener capital, contabas que te fue mal con el tema del tambo, con los juicios laborales, con esos vicios que el que invierte en la Argentina los ve y a los demás nos molestan cuando alguien lo comenta. Sí, por ello creo que yo va a ser, este es el año 14 o el año 15 que vivo fuera de Argentina. Sumado aquellos años que jugué al fútbol, ¿no? Claro, claro. Entonces, obviamente yo tengo amigos que laburan todo el día, que la reman, la luchan. Yo he tenido suerte en mi vida en el plano laboral porque me destacaba jugando al fútbol y hice mi carrera así. De lo contrario, he sido como algunos amigos que tengo en Azul, que la hubiese remado como la reman ellos. Y sin problemas, ¿no? Porque esto no es una deshonra, no es nada ni mejor ni peor. Claro. Habiendo visto otros países, digo, qué lástima que con todo lo que tenemos, digamos, seguimos siempre parecidos. ¿Por qué? Porque yo fui de clase medio pobre. Entonces yo no me puedo olvidar lo que sufrí desde chico, y si no hubiese sido por el fútbol, seguía de la misma manera. Entonces cuando la gente nace de una manera y no puede cambiar, bueno, evidentemente cuando tenés tu papá que trabajan, que vos querés trabajar, evidentemente tenemos un problema no económico, hay un problema social, del cual estamos todos involucrados, ¿no? Desde algún lugar, porque está aquel que ganó, que no quiere aportar, claro, aquel que ganó y se olvida de dónde viene, y aquel que no tiene, no puede aportar, y aquel que tiene un poco y esquiva. ¿No? Entonces, ¿de qué manera buscamos nosotros? Yo dejo de hacer política, pero sí quiero expresar lo que siento como argentino, porque yo realmente amo a mi país, amo a mi ciudad. Para mí Azul es el lugar más lindo del mundo, y por eso vacaciono en Azul, ¿no? Pero realmente, y estás acá, pero eso no hay que decirlo, porque mira, pasó hace una semana con un luchador que en Estados Unidos justo ganó $1 millón y un cordobés se le hizo un cuestionamiento a Ezequiel Sordi, porque si venía acá le quedaban $400.000, cosas por el estilo. Eso lo sabemos, y el hecho de que uno trabaje como te toca a vos, circunstancialmente afuera, y lo podrás hacer en cualquier momento otra vez acá, es una circunstancia. ¿Cómo ves el país desde lejos? Porque nosotros tal vez, viviendo el día a día, y los distintos gobiernos naturalizamos un montón de cosas. ¿Cómo se ve desde lejos eso que vos planteaste en esta nota y que abrió este disparador, Matías? Mira, Pablo, realmente se ve extraño nuestro país desde lejos. Se ve extraño en el sentido de que cambiamos de gobierno, digamos, cada 4 años son propuestas diferentes. Tenemos, digamos, una guerra interna entre el pobre, el rico, el radical, el peronista, y realmente pensamos poco en nuestro país. Es lo que yo opino, y puedo estar totalmente equivocado, ¿no? Pero nos matamos muchas veces entre argentinos, y eso es triste. Entonces, se ve que un día el dólar vale un precio, al otro día otro, y bueno, la gente que quiere venir afuera a invertir realmente se complica. Tengo muchos compañeros que habían comprado bonos argentinos hace años, ¿no? Sí, sí, sí. Y después nos cargaban a nosotros, porque... Pero bueno, yo no entiendo mucho esto. Estoy hablando de algo que ¿cómo se ve? En Argentina se ve un país hermoso, que todos quieren venir, la gente es cálida, la gente tiene pasión, pero que realmente hay un nivel de violencia muy grande. Hay, digamos, una brecha entre el que no tiene nada y el que tiene mucho cada día más grande, que es una realidad. Mucha gente no puede vivir una vida digna, y muchos la viven dignamente, pero extrañamente también, ¿no? Entonces, estamos mal como sociedad. Seguro. Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué? Creo que podemos coincidir acá. A ver. Porque, mira, yo era chiquito y mi abuelo decía, ojalá ustedes, mis nietos, vean el país que yo deseo. Seguramente mi abuelo habrá heredado esto de su abuelo, ¿no? Su abuelo le habrá dicho lo mismo. Ahora yo hoy le digo, tengo hijas grandes, y le estoy diciendo, ojalá que el día que mis nietos sean grandes, que todavía
Por suerte no soy abuelo. Todavía no, sos joven vos. Todavía no. Digo, el día que mis nietos sean grandes, bueno, queremos ver la Argentina, lo vean, que andar claro. en bicicleta otra vez, que no tenés reja en tu casa, que realmente si te compraste un auto porque laburás, y qué bueno, no viene tu vecino y te lo raya. Digamos, el que tiene mucho le tiene que compartir al que no tiene, pero de corazón. Bueno, ese país no sé si lo podremos ver, eso es lo que yo deseo. Vos contabas en otra parte de la nota... Cosas buenas, cosas malas. Exacto. En otros países. Sí. Porque hay todo, bueno y malo en otros países. Pero nosotros nos vamos alejando cada vez más de algo lindo que tiene este país. O vamos naturalizando algunas cosas, porque vos decías, en el ejemplo de la nota que diste, mis viejos viven entre rejas y los ladrones no. O naturalizamos que los chicos que van a la escuela pública tengan poco maestro, poca clase, porque los salarios son malos o porque estamos de paro y tenemos un montón de problemas. Planteabas cosas que siente un sinfín de argentino que no necesita ser un famoso como vos o un exitoso como vos, que ahora circunstancialmente trabaja en otro país, pero que ve a Argentina con el ojo argentino. Sí, totalmente. Mirá, mis papás tienen 77 y 75 años, mi mamá. Hace un mes y medio entraron a las 4:30 de la tarde en Azul y ellos, digamos, en el jardín de mi casa. Sí. Mi casa es la misma que yo me crié, con la diferencia que le agregué una habitación y un comedorcito. Sigue la misma forma de la casa, tenemos una pileta de plástico de cuando yo debuté en River, entonces sigue siendo lo mismo. Un señor entró y mientras ellos estaban en la pileta les robó un montón de cosas, ¿no? Y digo, pero esto pasa a ser algo, ¿sabés cómo quedamos nosotros? Contentos porque no pasó nada. Claro, claro. Ahora nos estamos, digamos, poniendo en un lugar de decir, bueno, por suerte no pasó nada. Y eso es triste. Seguro. Eso es retroceder. Entonces, no solamente hay un tema, digamos, económico en nuestro país, hay evidentemente un tema social fuerte. ¿Y vos desde afuera ves que eso se profundiza o ves que en algún momento algo cambia o tenés la esperanza que puede modificarse? Mira, lamentablemente yo leo y veo y siempre las noticias son totalmente negativas y muchas veces te da bronca, ¿no? Porque digo, algo positivo tenemos que tener. Pero siempre las noticias son, digamos, un robo, otro robo. Se muestran todos los robos que hay. Sí. Pero bueno, uno trata de ver cosas, verle lo positivo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo dirijo un equipo que tiene 16 nacionalidades diferentes. Los jugadores quiero que estudien. El que no estudia no juega. Qué bueno. ¿No? Y esto lo hice en México, que eran solo mexicanos, y ahora en Estados Unidos, porque tengo muchos jóvenes. Sí. Ahora, hace 8 años hubo un señor de Azul, que el señor tiene campo desde hace mucho tiempo, entonces juntó a 4 personas y nos dijo, ¿ustedes están dispuestos a poner X cantidad de plata durante 15, 20 años todos los meses? Obviamente que los que queremos compartir porque sufrimos de vivir de otra manera, dijimos que sí. El tema era que nosotros íbamos a reclutar, no reclutar, sino juntar 1000 chicos de los más pobres de Azul. El regimiento de Azul estaba, digamos, nos daba el lugar y le queríamos dar educación, alimentación y deporte. Ajá, aportando durante muchos años. Durante muchos años, sí, era, digamos, para compartir de verdad lo que gana uno con el que no tiene. Y bueno, digamos, no pudimos lograrlo. No pudimos lograrlo porque había gente que no quería. Que no quería poner... Y entonces es difícil. No, ¿por qué no querían? Ese es el problema. Bueno, hoy esos chicos, por ahí uno de ellos fue el que entró a la casa de mi papá, y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Matías, tu idea, porque sos un tipo joven, decís tengo hijas ya grandes, ¿tu idea es regresar a la Argentina, volver a trabajar acá? ¿O uno cuando se acostumbra y vive en otras sociedades, como te pasa a vos o le pasa a este chico que ganó el $1.000.000, cree que vive más tranquilo, más sereno, aún extrañando un montón de cosas y estando las raíces acá? No, nosotros volvemos, nosotros tenemos nuestros afectos, nuestros amigos. Sí.
obviamente si tenés la posibilidad de viajar, viajaré el día que no sea más entrenador, si Dios quiere, pero yo tengo todo, digamos, mis negocios están acá. Mi plata ganada con mi pierna estaba metida en mi tierra. ¿Está acá? Yo no la saqué a la plata, yo la traje de afuera, plata que gané en Italia, en Noruega, en México, yo me la traje a mi país. Entonces, cuando yo reclamo que pago impuestos y todo, quiero saber si todos los que ganaron plata, los que tienen plata, si la trajeron acá. Eso es el argentino para mí. Los que se la sacaron para afuera, entonces están aprovechándose de aquel pobre que no tiene. Yo al traerla di trabajo. Vos la trajiste acá y como dijiste... Soy chiquito, soy chiquito a comparación de muchos. Ajá. Y me banco lo que dijiste, ¿no? Los problemas, los vaivenes, los cambios, la industria del juicio también nombraste vos, que para algunos es muy importante eso. No termina nunca más. Porque también ¿qué te está pasó? el apellido, entonces por el apellido te hacen 70 juicios. Yo alquilaba en mi predio deportivo. Mi predio deportivo yo lo alquilaba. Acá en Zona Norte, el que iba a River. Sí. Yo no lo tenía más el predio deportivo. Ahora, cada cosa que pasaba, y como el que alquilaba no pagaba, me caía Almeida, que era el dueño. Y tuve que levantar un montón de juicios así, para no tener problemas. Después tenía una camioneta, la tuve 2 años en mi nombre, habiendo firmado el 08, denuncias de venta. Me llegaron 70.000 multas. Y me inhibieron porque no las pagaba. Ahora, digamos, no pude sacar el registro en Argentina. Entonces hay cosas que están muy mal. Hay cosas que están mal. Y de verdad que están mal. No, seguro. Y las vivimos nosotros. Lo que pasa es que tal vez las naturalizamos. En algún momento de la nota vos planteaste, yo a mi familia le ofrecí trabajo. No lo solucioné. Y bueno, tengo dinero, pongo dinero y lo termino. Y Susana Jiménez planteó en una frase, donde también, en forma más polémica, porque habló del norte, dijo como que a la gente habría que darle una capacitación o trabajar la tierra o buscar una variante para que no sea la cultura del subsidio, que se ha perdido la cultura de ese laburo que vos contabas que tu viejo te inculcó o tu abuelo te inculcó. ¿Qué pensás vos de esto? No, bueno, eso es bastante personal. Yo digo que trabajar en el campo no es fácil. Yo cuando dejé a los 30 años de jugar al fútbol, quise ir a trabajar el campo de verdad, siendo mío. Y me di cuenta que el que trabaja en el campo y está años, digamos, muchos años adelante de que se quiera subir a un caballo y darle rebencazo a una vaca, ¿no? Por decir. Entonces me di cuenta que yo no sabía de eso. Me di cuenta ahora sí del trabajo y, digamos, mi papá fue pintor, empapeló, criaba pollos, crió conejos, criaba cerdos, fue panadero y fue mecánico. Entonces, la cultura que me inculcó fue de trabajo. Yo tuve la suerte de jugar a la pelota, pero si no hubiese trabajado. Y si no, hubieses trabajado en el campo, duro, seguramente, ¿no? En el campo no, porque no teníamos campo nosotros. Hubiese sido, digamos, claro, hubiese sido un contratado. Claro. Pero no tenía problemas porque es trabajo. ¿Y cómo te manejás con, vos decís, tengo hijas y grandes ya, un poco más grandes, que ven que, bueno, vos estás en Estados Unidos, que la familia está acá, que tenés un muy buen pasar porque sos exitoso? ¿Qué ves en el futuro de tus hijas? Más allá que vos le podés dar herramientas o medios para que ellas estén bien. No, mirá, mis hijas obviamente saben todo lo que fue mi pasado, saben cómo me crié, le dan el valor a cada cosa que tenemos, cada palabra. Nosotros trabajamos mucho en familia, en el diálogo, y que trato de darles las herramientas que más puedo con respecto al estudio, a que aprendan, a que sean respetuosas, porque se ha perdido el respeto también, ¿no? A que sean respetuosas, que sepan escuchar, que sepan aceptar cuando uno se equivoca, y te dice alguien que se ha equivocado muchas veces, ¿no? Entonces del error se aprende, y quiero seguir aprendiendo, como papá, como ser humano, y tampoco todo lo que digo es verdad, Pablo. Yo debo tener 70.000 millones de errores, o horrores, pero bueno, uno trata de ser objetivo. Vos me decías, nada más lejos que apoyar o decir estoy con un gobierno, estoy con otro, estoy a favor o en contra. No. ¿Alguno te buscó para hacer política? Como figura así de azul o por tu nombre? ¿O vos en algún momento te pegó esto? Porque viste que muchos deportistas, bueno,
tenés ejemplos de jugadores de fútbol, McAllister, que se han dedicado en los últimos tiempos, o que han tenido esa vocación, o Baldassi, gente de nuestro ambiente que se volcó directamente a la política. ¿Vos lo pensaste o no? No, yo por momentos como que te entusiasmás en esta lucha porque mejore todo, pero yo estoy lejos de un político, no podría ser nunca un político. Porque creo que, digamos que a los 3 días me echan. No está para eso. Apoyo desde el lugar que puedo. Claro. Y como argentino y como ciudadano pago mis impuestos y no trato de evadirlo. Entonces digo, bueno, mi granito de arena como argentino, yo lo cumplo. ¿Lo cumplimos todo eso? No, la pregunta. No, ¿Todos creo que lo no. cumplen a rajatabla? No, creo que no. Bueno, si de 40 y pico millones que somos pagamos un 23%, hay un grave error, ya es imposible. Con lo poco que sé, ¿no? Pero no, lógico. Bueno, son números. ¿Te ilusionaste con algún político de la vuelta de la democracia ahora? Decir, bueno, este nos va a sacar, o en este confío, o este es distinto. ¿Alguno te enchufó o no? No, yo trato de esperar y de apoyar y de cumplir como como ciudadano en esto. Después, Argentina ha subido, ha bajado, ha subido, ha bajado, ha subido, ha bajado. Bueno, quiere decir que todavía no se ha encontrado, digamos, la gente adecuada para llevar esto adelante. Y ya para ir... Pero creo que hay mucha bronca entre todos. ¿Mucha que bronca entre nosotros los argentinos? ¿Mucha bronca? Sí, entre los políticos, uno se dice una cosa, otro otra. Entonces tendría que ser un poco más de, digamos, más de respeto entre todos. Entre todos. Y cuando venís, porque ya hace un tiempo que estás trabajando afuera, en México, en Estados Unidos, ¿nos notás más peleadores, más agresivos? No sé cómo es en Azul, porque uno vive este ritmo de capital, de Gran Buenos Aires. ¿Ves un cambio en Argentina para mal en eso o no? Se conoce, en Azul nos conocemos todos. Claro. Es un gran político que está al lado de ustedes. De acá el señor Pérez. ¿Cómo está, Matías? Claro. En el colegio con mi hermana. 2 hombres de Azul, muy bien. Matías, un gran tipo. No, por eso decía, yo creo que él hace como una crítica también que como país no podamos salir teniendo tanto como las virtudes que tiene la Argentina, recursos naturales, recursos humanos, y sin embargo esa frustración. Él es un tipo muy comprometido con el país, con la ciudad, un tipo realmente muy querido en Azul. Muy querido por eso, porque no es alguien que se ha ido, pero permanentemente vuelve y siempre ha mostrado un enorme compromiso con la ciudad. Por eso Matías es un fenómeno. Alguna vez jugué con él. Buah. No. Mejor no hablemos de eso. En serio, y después yo la acompañaba ahí. Mejor no hablemos, no vamos a decir que todos los de Azul son buenos, ¿no? Él es un jugador. Pero Pablo, esa es la parte de los políticos mienten. ¿Cómo decís? ¿Cómo decís? Él hizo político y yo jugador, digo. Exacto. Hizo otro camino. Te llevo un minuto al fútbol. ¿Cómo estás viendo la parte de los clubes? Porque siempre estamos con el rol que tienen que tener los clubes, y tal vez los clubes grandes no cumplen el rol que cumple el club de barrio, el club chico, aquel que pelea para una tarifa. ¿Cómo ves el rol del fútbol con los chicos y con tanta pobreza en la Argentina? Bueno, yo digo que el fútbol es el fiel reflejo de lo que es un país. Y hay mucha gente que intenta hacer cosas buenas con el fútbol. Mucha gente que está en la sombra, con clubes de barrio, entrenadores que la reman, la luchan para darle, para sacar a un chico de la calle. Bueno, creo que el fútbol, digamos, que detrás de una pelota va una sonrisa sincera, pura, y bueno, ojalá es deporte. Entonces, seguro. Bienvenido sea. Matías, te agradezco mucho este contacto, un beso grande para la familia, lo mejor para vos, y la verdad, muchas gracias por participar de Intratables. No, gracias Pablo, a vos, a toda la mesa, y les remarco nuevamente, no soy político, no me interesa la política, solo amo a mi país. Muchas gracias, Matías. Bueno, hasta luego. Lo mejor para vos, Matías Jesús Almeida. Qué jugador, ¿no? ¡Qué jugador acá! ¿Cómo se nos pone acá la gente de River? Matías Jesús Almeida, el protagonista de estos días, aquí con nosotros en Intratables. Ya seguimos, y ya seguimos con el debate porque hay un montón de temas, precios, cuidados que han comenzado. Hoy Sergio Berni para hablar de seguridad aquí en la provincia de Buenos Aires y todo lo que está pasando. Y por supuesto siempre el caso Nisman.
Y seguimos en vivo en Intratables. Atención con esta noticia de último momento, el conflicto Estados Unidos con Irán. A esta hora, ¿qué está pasando, Débora? Bueno, lo que está confirmando en este momento la Guardia Revolucionaria iraní, al igual que el Pentágono, es el ataque con decenas de misiles contra bases militares estadounidenses en Irak. Al menos 2 bases militares, la base Al-Assad y la base en Erbil. Una de estas, la primera, una de las bases estadounidenses más grandes en la región. Lo confirma tanto la Guardia Revolucionaria iraní como el Pentágono respecto del ataque contra bases militares estadounidenses. Justamente la operación se llama Mártir Soleimani, a propósito del asesinato del líder militar que fue abatido por los Estados Unidos en las últimas horas. Así que la escalada de violencia va increyendo, porque claro que sí. Prometen, digamos, más violencia, no solamente contra objetivos estadounidenses, sino contra todos aquellos objetivos occidentales relacionados con Estados Unidos. La venganza, Nicolás, dicen. Así es, por estas horas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está reunido con su gabinete en la Casa Blanca y están preparando el Salón Oval para que dé un mensaje. Todavía no se confirmó si va a hablar o no, pero están dejando todo listo. Si llega a decidir dar un mensaje, va a ser esta misma noche. Esta misma noche. Macri en la reunión no. Diego, estamos hablando de un tema muy serio. Por favor, atención, vean este título, porque esto es muy grave. Esto impacta en la Argentina. Claro, vemos cuáles son las réplicas en nuestro país. Nosotros vivimos en paz, pero tras este ataque iraní, el precio del petróleo subió un 4,5 y la bolsa de Tokio cayó un 2,4. Miguel, el petróleo, hoy en la Argentina nosotros tenemos la nafta. Congelados los precios de las naftas. Claro. Que Nielsen tomó una decisión, el presidente Alberto Fernández pidió retrotraerla, pero luego pasó esto, el contexto internacional es complejo. Previo a esto, las petroleras dicen tenemos 15 puntos de atraso. ¿Cómo puede influir esto en el mundo y en Argentina? Mira, el petróleo está subiendo ahora 2,8%, me fijaba recién. Vos tenés obviamente lo que estabas marcando de precios controlados. Pero a mí me parece que hay otra cuestión geopolítica que para Argentina va a ser más relevante todavía. Que Alberto Fernández se alineó con Bolivia y se alinea también con Venezuela. Y yo creo que si llega a decir la palabra Irán, vamos a tener un serio problema para reestructurar la deuda. Miguel, pero un poco. Esto ya va más allá de si nos parezca bien o mal que esté atacando Irán. Particularmente me parece que no está bien. No soy experto, pero me presenta serias dudas. Ahora, también la Argentina está en una situación frágil en la cual el gobierno se alinea con Bolivia, se alinea con Venezuela, y si ahora llegara a decir la palabra equivocada, puede tener serios problemas para la reestructuración de la deuda, que Argentina entre en default y estemos teniendo un problema más grave. En las últimas horas, Miguel, hubo una posición del canciller Solá, es decir, del gobierno argentino, respecto de lo que estaba pasando con Juan Guaidó en Venezuela y la imposibilidad de juramentarse y de cuestionar, digamos, el orden institucional instaurado por Maduro, que me parece que es un guiño, una señal justamente en este momento de renegociación de deudas. Sacaron las credenciales hoy también, pero digamos, hay un equilibrio delicado. A ver, completamos el petróleo y después quiero que Renato nos diga, porque hoy también la embajadora de Guaidó parte. Volviendo al tema del petróleo, la Argentina está en una situación tan delicada que si el petróleo sube tiene un problema porque se le complica el tema de las naftas y la inflación, y si el petróleo baja también tiene un problema porque se complican las inversiones en Vaca Muerta. Claro. Con lo cual estamos en una situación en la cual está muy delicada. En los dos extremos complicados. Una cosa de Vaca Muerta, para que alguien tenga una idea, porque esto es algo que se habla poco. En Estados Unidos, todas las empresas que están invirtiendo en shale oil y en shale gas, que es fracking, están todas perdiendo plata. Así que pensar que en Argentina vaya a venir inversiones a Vaca Muerta hoy es bastante remoto. Bueno, ojalá. Qué mala noticia, Miguel, porque es la gran apuesta. Es la gran apuesta nuestra, ¿no? Y yo diría que es la única. Lo fue el gobierno anterior también. La única. Pero, de verdad, no, es la pero perdón, porque Diego lo lleva a los gobiernos. Es una apuesta. No sea tan negativo. ¿Es una apuesta de gobiernos o es una apuesta de Argentina? Vaca Muerta. Y ahora la continúa Alberto Fernández. Por algo es. Ya voy. De la Argentina, pero para este gobierno está preparando un proyecto de ley que esperan tenerlo listo. Que vos dijiste que eso va a generar una revolución, ¿no? Que ellos piensan que con esto puedan dar vuelta a la situación macroeconómica, no solo en Vaca Muerta, sino también en la cuenca austral, en Santa Cruz. Es energías no convencionales, tanto petróleo como gas. Pero claro, es un proyecto de ley difícil también de explicar para las bases peronistas, porque es crear como toda una seguridad jurídica
para un sector de inversiones. Y eso hay que explicarlo muy bien. Pero es bueno para Argentina. La base vota todo, ¿eh? Eso, el verticalismo del peronismo me parece que eso bueno, pero si es bueno para Argentina, no lo discutamos. En lo inmediato, ¿puede haber algún lío con los combustibles nuestros? A mí no me parece que sea tan contundente eso. Me preocupa más lo que pueda llegar a pasar con el tema deuda, renegociación de la deuda. Y no nombrar la palabra Irán. ¿Cómo es lo de Venezuela? Porque acá plantea lo de Solá con Guaidó y hoy pasa algo con la embajadora. Un matiz interesante que entre el presidente y el canciller están tratando de diseñar lo que ellos llaman la tercera posición. Es decir, no estar con Trump, pero tampoco estar con Venezuela. ¿Por qué? Alberto Fernández tiene que manejar toda una amplia coalición que va desde el centro derecha hasta la izquierda. Y hay personas y líderes, y también Cristina. A todo esto, Cristina vuelve el domingo, algo va a tener que decir seguramente. Esperemos que no, pero va a hablar. Y entonces tiene que contentar todo ese amplio espectro, por eso ha creado esa tercera posición. Pero es muy delgada la línea, porque... Diría que es una misión casi imposible. No se sabe, la política tiene esas cosas mágicas también. A veces salen bien las cosas. A ver, hay más información, más información. A ver. Por un lado, por Estados Unidos, recién salió la secretaria de prensa de la Casa Blanca a decir que no va a haber un mensaje del presidente. No habla. Recién. Perfecto. Y por otro lado, un comunicado de la Guardia Revolucionaria donde dice, si las represalias de Estados Unidos son contra suelo iraní, van a responder bombardeando Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita e Israel. Los principales aliados de Estados Unidos en Medio Oriente. Bueno, Estados Unidos ratificó que no va a retirar las tropas. Que no va a retirar. Estados Unidos no. A ver, de a uno. Débora. Mencionaron la ciudad de Haifa en Israel, también Dubái en Emiratos Árabes, a través del canal oficial que tiene la Guardia Revolucionaria iraní. Digamos que es un mundo muy complejo. Muy complejo. Alberto Fernández me parece que enfrenta sus primeros días de gobierno con un mundo en constante cambio. Eso hace muy delicado el manejo de la política internacional de la Argentina, y me parece que en ese delicado equilibrio va a tener que moverse, como decía Seferino, en una coalición muy heterogénea que integra a él, porque conocemos las posiciones de un sector del kirchnerismo que en este contexto son, reitero, complejas. Mariel. Sumando a eso, el domingo fue el comunicado del que hablaba Débora, en donde él habla, el comunicado que firma Solá, de hostigamiento, inadmisible el hostigamiento a los legisladores y a los periodistas. Sin embargo, hoy se le quitan, como decía recién acá el economista, digamos, mientras estaba Guaidó jurando como presidente de la Asamblea Nacional, las cartas credenciales que en realidad nunca le había tomado Macri porque estaba reconocida, digamos, pero no había presentado cartas credenciales. Cuando vos consultabas hoy en gobierno, hoy estuvo Oscar Parrilli en gobierno, ayer estuvo el vocero de Cristina, estuvo Massa, con lo cual hubo ahí, digamos, una negociación, y lo que no te decían abiertamente, pero se entendiera que había triunfado la postura de Cristina histórica respecto de Venezuela por sobre la del peronismo, la de Alberto. En un momento tan conflictivo entre Estados Unidos e Irán, ¿Estados Unidos está tan pendiente cómo reacciona cada país? Che, ¿qué están diciendo en Argentina? La verdad que el foco no está puesto sobre lo que está haciendo Argentina. Claro. A mí ahí Biden, que fue el vicepresidente de Obama, ni bien ocurrió, dijo: esto que hizo Obama es de una incompetencia muy peligrosa. Lo que hizo Trump, perdón, es de una incompetencia muy peligrosa. Igual se parece a lo que hizo Obama cuando estaba afrontando su reelección también. Era esperable, de alguna forma, que hubiera una reacción, no se sabía en qué momento, de Irán. Con lo cual, lo que estamos viendo es la posibilidad del peligro de una escalada absolutamente, digamos, grave. No va a estar enfocado la cuestión en qué es lo que opina la Argentina sobre esto. Y ya Nicolás es importante, mete más países. El primer comunicado de Cancillería, no estoy de acuerdo con la decisión de hoy, pero sí el primer comunicado de Cancillería, porque me parece que con lo que está pasando en Venezuela hay que ser tajantes. Todos sabemos que en Venezuela ya no hay democracia, digamos, hay violación de los derechos humanos, de los derechos políticos, tiene que haber pronunciamiento claro en ese sentido. Bueno, todos no, Adrián, porque justamente dentro de la coalición oficialista hay posiciones divergentes en este sentido, y un sector del kirchnerismo, por lo menos hasta hace 5 minutos, seguía sosteniendo que en Venezuela regía un Estado de Derecho. A mí me parece importante señalar también que este mundo, digamos, en el que se enfrenta hoy, o por lo menos este sector del mundo, también repercute en la Argentina. El fin de semana conocimos la decisión de la ministra de Seguridad, Frederick, de poner refuerzos, digamos, en la Argentina en materia de seguridad
política interior. Y bien demás. hecho porque, como dijo Alberto Fernández, pasaron cosas graves en nuestro país y tenemos que estar atentos. Hay un título del país, Trump no habla esta noche, lo termina de confirmar Nicolás, ya hay títulos de todos los diarios del mundo. El país dice, Oriente Próximo, Alemania y la OTAN retiran parte de sus tropas de Irak en medio de la creciente tensión en la zona. Berlín advierte contra una retirada demasiado rápida de efectivos por su impacto en la lucha contra el ISIS. Vemos la participación de muchos países y todo el mundo muy alerta, ¿no? Sí, y es llamativo que mencionen la lucha contra el ISIS, porque justamente la lucha contra el ISIS fue lo que hizo que el acercamiento entre Estados Unidos e Irán durante los últimos años fuera posible. Soleimani fue una de las figuras más importantes en la derrota de ISIS en Siria. Y con este... A ver, Trump hasta hace una semana uno podía decir que era el presidente menos intervencionista de Estados Unidos en mucho tiempo. Claro, El acto del viernes pasado, el acto del jueves en realidad pasado, del asesinato de Soleimani, es el acto de guerra más importante, por lo menos desde la invasión de Irak de 2003. Porque ninguno se animó a eso, los anteriores, los antecesores. Fue el asesinato de un altísimo oficial de otro estado de las Naciones Unidas. No había antecedentes de eso, con lo cual, de un plumazo, Trump borró 3 años de antecedentes de que parecía querer desescalar, querer sacar tropas de Medio Oriente, y hoy estamos, te diría, en el escenario más caliente, más complicado. de 2001. Hoy me decían en la radio Clarita Ya Estoy, la diferencia de presupuesto entre uno y otro, porque hay más de 700.000 millones de dólares que tiene Estados Unidos contra 6.000 de Irán. Ahí se van los impuestos de los norteamericanos que hablábamos. Y mucho. Señora, por favor. Bueno, hay una versión muy fuerte en los Estados Unidos que yo tengo desde este fin de semana entre los periodistas, los especialistas y los políticos, que lo que pasó con este general iraní en realidad fue una decisión del Pentágono y lo encontraron distraído a Trump. No de Trump. Es decir, le pasó a Kennedy con Bahía Cochinos, que fue una operación de la CIA y bueno, Kennedy era presidente y la tuvo que asumir. Mucha gente piensa hoy en los Estados Unidos que es el Pentágono y no... Es el Pentágono y lo encontró mal no parado, este caballero. pero muy mal parado a Trump. Igual para sí, Argentina, ya para estoy, América Latina Juan. es un tema complejo, porque vos fíjate que estamos hablando de dos cuestiones, de Irán y de Venezuela. Sí. Y son un tema delicado para llevar adelante la política exterior del gobierno que recién asume, porque Irán y Venezuela tienen puntos de coincidencia. Del gobierno de Cristina Kirchner tuvieron un predicamento que ya conocemos respecto a la decisión geopolítica de aquel gobierno. Entonces uno se pregunta hoy cuál va a ser la posición de Alberto Fernández en este mundo que se complejiza hora tras hora, ¿no? Exacto. Pregunto algo, Juan Pablo, emocionalmente, ¿cómo estará Trump para manejar este tipo de situaciones? Porque digo, se juega su reelección, se juega un juicio político y es un hombre que uno lo ve alterado, ¿no? Comparto lo que dijo y es muy cierto, a mí me llegó algo parecido en el sentido de que Trump está debilitado por un juicio político y está en vísperas de unas elecciones que él quiere ganar, una economía que viene muy bien, un desempleo de 2%, pero se lo encontró y todos sabemos que el gobierno de Estados Unidos manda al ejército, manda al Pentágono, pasó en los 12 días de la Bahía de Cochinos, donde sabemos que el ejército es quien gobierna. Ahora, trayendo acá en la Argentina, Alberto Fernández nadie lo menciona. En campaña visitó, ¿cuáles son los 2 primeros países que visitó Alberto Fernández cuando estuvo en campaña? Visitó Portugal y México. Bien, 2 partidos de izquierda. Exacto. Bolivia. Alberto Fernández, pero de ahí se trajo políticas que va a implementar acá. Alberto Fernández tiene un problema actualmente, y comparto con Seferín lo que decía, es mantener un peronismo, el equilibrio entre un peronismo de origen. Claro, de la coalición. Un peronismo kirchnerista y un peronismo que hoy le está criticando, que le está haciendo una política de un peronismo socialismo. Entonces, ese equilibrio creo que hoy es el problema principal que tiene Alberto Fernández, no tanto en mira, o sea, sabemos que el FMI es Donald Trump. Vamos a hacer... Exactamente, exacto. No está pensando en Argentina, está pensando en la reelección y el ejército y este lío que tiene. Exacto. Eso es lo que pasa. Ya seguimos con este tema. En minutos, Sergio Berni, a fondo, seguridad, todo lo que querés saber, todo lo que está pasando aquí en la Argentina y, por supuesto, esto, cómo nos afecta y los recaudos que estamos tomando en nuestra frontera. Ya está Sergio Berni, el ministro, en segundito contesta todo aquí en Intratables. Encuesta, ¿cómo estamos? Hablamos con Almeida en nuestro programa. ¿A dónde va la plata que pagamos en impuestos? ¿A los pobres, a obras o a ningún lado? Pobres, 8,6. Obras, terrible, 2,8. A ningún lado, más de 10.000 votos. La encuesta Intratables de esta noche, 88,7. Tengo una encuesta para mañana que la puede contestar hoy Adrián
Adrián Pérez. Ah, una así propia. Ya se lo preguntás. Ya se lo preguntás. Encuestas personales. Encuesta particular que va a ser mañana la Intratable. Mañana. Seguimos en Intratables y atención, minuto a minuto, el conflicto, lo que está pasando con Estados Unidos e Irán. Adrián Sack está trabajando desde los Estados Unidos para América, aquí con nosotros en la noche. Adrián, querido, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches a todos. Aquí en la costa este son las 9:02 de la noche. Se aguarda de un momento a otro que el presidente Donald Trump dé un discurso televisado desde el Salón Oval de la Casa Blanca para poner al tanto a los estadounidenses y al mundo sobre la visión estadounidense de este ataque de Irán. Ya ha sido confirmado por el Pentágono que es un ataque de Irán a 2 bases estadounidenses en Irak, que son las bases de Erbil al norte y de Al-Assad. Hasta el momento se han reportado 30 víctimas, el número es aproximado, sí. No se aclara si son víctimas fatales o si son heridos, pero que no se trataría de estadounidenses. Esto fue una ráfaga de 12 misiles tierra a tierra y es la primera vez que hay una operación militar territorial, o sea, un ataque de país a país desde que Irán e Irak protagonizaron la guerra de los 10 años, o la guerra olvidada, también conocida así, en los años 80. Esta es la gravedad con la que la Casa Blanca está enfocando esta situación bélica. ¿Cómo se está viviendo en Estados Unidos esta situación, más allá de la posibilidad o no que hable Trump, porque hay distintas posiciones, que sí, que no, pero cómo está viviendo Estados Unidos este momento tan particular? Porque Irán prometió venganza. Exactamente. Esto se esperaba, no se sabía exactamente cómo iba a ser esta venganza. La preocupación empezó en realidad con la ejecución de Qasem Soleimani el viernes pasado y desde entonces la opinión pública aquí está en vilo y se esperaba a que después de pasado el periodo de luto por el funeral de Soleimani algo sucediera. Sí. Había muchísimas hipótesis, ¿no? Pero esta es la primera reacción que se ha tenido y que se conoce y que ya está causando problemas o alteraciones, por lo menos en los mercados bursátiles. Por ejemplo, el Dow Jones, que es uno de los índices de Wall Street a futuro, para mañana ya habla de un derrumbe de 350 puntos y el precio del barril de petróleo, el crudo, que está a más de $65. Aumentó cerca de un 4%, claro, pero se espera que aumente más. Esas son las primeras consecuencias que hay hasta el momento, más allá de que se espera la palabra oficial del presidente Donald Trump. Adrián, ¿cómo impacta esto en la opinión pública? Vos recién hablabas un poquito de lo que sucede con él, de un proceso electoral que enfrenta, también un impeachment. Históricamente, digamos, estas situaciones bélicas fueron utilizadas por distintos gobiernos en Estados Unidos a los fines de la política doméstica. ¿En esta oportunidad ves un escenario similar también? Sí, hay un escenario similar, podemos recordar o podemos remontarnos a la Guerra del Golfo de 1991, quizás sea lo más parecido, o a 1988 con la operación Mantis Religiosa de Ronald Reagan, que fue justamente después de que Irán atacó a un barco estadounidense y casi lo hunde en el Golfo Pérsico, y después Estados Unidos como represalia hundió a la mitad de la Marina de Estados Unidos y se terminó el conflicto. Esa es la hipótesis que se estaría manejando en el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Una acción militar corta, una represalia fuerte y que Irán no avance más allá para también no poner en peligro el gobierno teocrático, ¿no? El gobierno de los ayatolas. Entonces, por esta razón se está hablando también en la oposición de una guerra corta. Nancy Pelosi, la jefa
de la oposición, digamos, que es la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, también, por otro lado, habló de que Estados Unidos no puede soportar en este momento, no desde el punto de vista militar, pero sí desde el punto de vista de la geopolítica y de la estabilidad de la región, una guerra. Entonces todos están apostando aquí a que esto se termine pronto y a que esta represalia de Irán termine también aquí. Entonces estamos muy expectantes respecto de si hay más ataques o no. Lo seguimos, Adrián, te mando un abrazo y en cualquier momento a través de América te tenemos. Adrián Sack trabajando en los Estados Unidos. Lo saludo a Sergio Berni. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Cómo anda, ministro? ¿Bien? ¿Cómo anda? Un gusto saludarlo, ¿eh? Qué tensión, ¿no? Qué conflicto terrible, ¿no? Muy peligroso. ¿Por qué? Y porque la verdad que la inestabilidad del Medio Oriente repercute en la paz a lo largo y a lo ancho del mundo. Da la casualidad que hoy los conflictos importantes en el mundo tienen un denominador común. Siempre hay petróleo abajo. En el medio. Todo pasa por el petróleo. Siempre donde hay grandes conflictos, el denominador común es la plataforma del subsuelo. Siempre hay petróleo. Está claro que hay una visión geopolítica, está claro que hay una oportunidad del presidente Trump que está enfrentando, como recién escuchaba, el juicio político y además tiene que reelegir. Y me parece que este cambio drástico en la política exterior del presidente Trump puede llevar a una inestabilidad en el mundo que puede tener repercusiones económicas en algunos países que ni siquiera tienen nada que ver con esta guerra. Nos puede traer problemas económicos por el petróleo a nosotros y tenemos que extremar medidas de seguridad como está haciendo el gobierno en las fronteras. Sí, no solamente en la frontera, además, sobre todas las cosas, tiene que extremar todas las medidas de contrainteligencia, es lo más importante. Y ahí es donde tiene una importante ¿Eso qué tarea, es? ¿Lo que entra, lo que sale? ¿Quién entra, quién sale? De contrainteligencia exterior. En realidad, cuando hablamos de la frontera, estamos hablando de seguridad interior. Eso es algo que tiene que ver con el Ministerio de Seguridad de la Nación, pero por sobre todas las cosas, los conflictos internacionales y las posibilidades de atentados de organizaciones terroristas tiene que ver con el estudio y la mirada de la inteligencia del país que está en manos del AFI. ¿Y qué se hace puntualmente en una zona como la Triple Frontera? Bueno, la Triple Frontera es un lugar más de la frontera, o sea, lo único que tiene especial la Triple Frontera es que del otro lado, en el lado de Paraguay, por sobre todas las cosas, hay una comunidad islámica económicamente fuerte, de donde se sospecha que puede venir algún financiamiento que no sea producto de la actividad comercial, sino de actividades terroristas. ¿Estamos en alerta más que en peligro? Estamos en alerta. Hoy el mundo está en alerta. ¿Y las consecuencias económicas? Bueno, el petróleo. Sí, claramente. Y todo lo que significa una guerra, ¿no? A través de una guerra hay intereses comerciales siempre, absolutamente siempre. Lo traigo a Argentina. Está en el lugar que quería estar. Yo no lo veía en ese cargo legislativo. Bueno, le tocó en su momento. ¿Pero esto es lo que usted quería? En realidad estamos en el lugar donde nos toca estar, donde decide la conducción política que tenemos que estar, y hoy estamos en la provincia de Buenos Aires, soy bonaerense, he representado a mi sección electoral, que es la segunda durante 8 años en el Senado provincial, y hoy nos toca una tarea en el Ejecutivo, que es donde más cómodos nos sentimos. ¿Qué le pidió el gobernador y qué encontró la provincia en materia de seguridad, la provincia de Vidal? Lo que nos pidió es lo que nos pidió a todos los ministros, que estuviéramos cerca de la gente, que es la única manera de entender sus problemas, y entendiendo los problemas podemos llegar a comprender cómo abordarlo. ¿Y qué es lo que encontramos? Lo que encontramos el denominador común en toda la provincia. Los ministerios vacíos, totalmente desarticulados entre unos y otros, la gran mayoría, en el caso del Ministerio de Seguridad, totalmente abandonado, no tienen las fuerzas de seguridad, no hace falta dar mucha explicación, hay que caminar el conurbano y ver el estado que están los patrulleros, la policía, la falta de entrenamiento, y bueno, son los desafíos que tenemos que asumir de cara hacia el futuro. Bueno, Vidal cuando asumió dijo que no había candados en las cárceles, que no había chalecos antibala, que los patrulleros eran un desastre. ¿Usted dice que encontró eso? Bueno, ella dijo que venía a solucionarlo, lejos de solucionarlo, lo profundizó. Bueno, aquí todos nuestros compañeros con el ministro de Seguridad, qué trabajo le tocó, ¿no? Porque la provincia de Buenos Aires en materia de seguridad es un país en sí. ¿Qué te parece, Pablo, volver al tema de Irán? Porque él decía, ahora la AFI es muy importante en esas tareas de contrainteligencia. Entonces, ¿no es un buen momento para reformarla, como dice el presidente Fernández, o sí?
Mire, la verdad que una cosa tiene que ver con el funcionamiento interno y otra cosa tiene que ver con las funciones y misiones que tiene las agencias de inteligencia, por sobre todas las cosas de nuestro país, que más allá de todo lo que nosotros vemos, hay una actividad que es la que recién nombrábamos, la contrainteligencia, que son las actividades tendientes a obtener información, analizarlas y a partir de allí hacer unas probabilidades de si tenemos o no posibilidades de ataques terroristas. Úrsula. ¿Qué opinión debería tomar Argentina respecto a Venezuela? Bueno, yo no soy el vocero y mucho menos me atrevería a ser funcionario, así que no puedo ser vocero de la actividad que tiene el presidente de la Nación y mucho menos la postura que tiene la Argentina. Pero la Argentina tiene una tradición en materia de política internacional de mantenerse permanentemente neutral. ¿Debería ser neutral en estos casos? Yo no tengo, sería una irresponsabilidad por mi parte emitir una opinión al respecto. ¿Y en todo esto que está pasando ahora, Argentina podría ser un objetivo? Mire, de hecho la Argentina fue objetivo de 2 ataques terroristas, dos ataques terroristas muy importantes. Me parece que recién estaba escuchando la calidad del ataque, estaba escuchando la formalidad de cómo se llevó adelante el ataque por parte de Estados Unidos a Irán, y me parece que hay un concepto que nosotros dejamos de lado, pero que tiene mucha importancia por sobre todas las cosas en el desarrollo tecnológico y lo que tiene que ver en el futuro de las guerras. Cuando nosotros miramos ese ataque, vemos que fue un ataque prácticamente con precisión quirúrgica, donde todos hablamos de la efectividad de los drones, en este caso del MQ-7, pero nadie toma en cuenta que toda esa tecnología está guiada por un satélite. Hoy quien domina las órbitas satelitales tiene probabilidades de dominar el éxito en las guerras. ¿Quién maneja eso? No nos olvidemos que Argentina cedió una órbita geoestacional por no haber puesto un satélite en órbita en estos 4 años, y eso fue la presión que hizo Estados Unidos sobre el gobierno de Macri para desactivar el plan satelital que tenía la Argentina, porque se quiere apoderar de todas las órbitas geoestacionales para poder tener un total manejo y dominio de todo el espacio satelitalmente controlado. Exacto. En este contexto, Bernie, en el cual hay que reforzar la seguridad en las fronteras, ¿debería volver a replegarse Gendarmería de los lugares que fue ocupando en seguridad interior en estos últimos años para volver a dedicarse exclusivamente a la cuestión fronteriza? ¿O se puede seguir manteniendo esta cuestión dual de una Gendarmería que en parte cuida las fronteras y en parte también está en el interior del país supliendo otro tipo de tareas? Mire, la Gendarmería tiene acciones y misiones, pero vuelvo a repetir, por sobre todas las cosas, lo más importante es la actividad de inteligencia y contrainteligencia que haga la agencia de inteligencia nuestra, y por sobre todas las cosas el intercambio de información con las agencias de inteligencia extranjera. Esa es la actividad fundamental. En cuanto al rol de la Gendarmería, tiene una doble misión y que la tiene que seguir cumpliendo, y pensar que reforzar o no la frontera puede tener un desenlace final en materia de terrorismo es ver el problema por el ojo de la cerradura. Diego. Yo primero, no sé si será por su pasado, por su capacidad o por su visión, pero sigue contestando y le hacen preguntas como si fuese el ministro de Seguridad de la Nación. Y yo lo quiero llevar al terreno de la provincia de Buenos Aires, que ahora es ministro de la provincia de Buenos Aires, que no es poca cosa. Digo, no, parece que fuese el de Nación. Hay muchos temas, son infinitos. El conurbano es un desastre y Vidal empeoró la situación. Un tema puntual que preocupa a muchos es el estado de las comisarías. Quiero saber si tiene decidido qué va a hacer con comisarías, por ejemplo, que están abarrotadas de delincuentes, que usan personal para el cuidado de delincuentes en vez de estar en la calle, y usan las celdas de las comisarías como prisiones y no como lugares de tránsito, donde, por ejemplo, murieron hacinados presos el año pasado. Son cosas totalmente distintas. Bueno, el ministro de Justicia Provincial Alac ha declarado la emergencia en materia penitenciaria. Eso cómo repercute en nuestro ministerio. Bueno, en las comisarías nosotros tenemos casi 4.300 presos para 1.700 lugares, claramente totalmente hacinados, generando un dispendio de recursos no solamente económicos, sino humanos, que son necesarios en tareas de seguridad ciudadana,
Pero bueno, hoy por ejemplo estuve en La Matanza terminando de gestionar para poder descomprimir casi 800 presos de cárceles para dar mayor capacidad operativa en las zonas urbanas a la policía y no tener que estar dedicado al control. ¿Y a dónde los mete? ¿A dónde los mete? En un nuevo alcaidía que comenzó la gestión de Ritondo, que le falta poco para terminar y vamos a ver si esta semana podemos poner todo. ¿Una nueva cárcel? Es una alcaldía, no es una cárcel, es un lugar transitorio. Usted sabe que los presos en las cárceles no están de manera definitiva. No, y ustedes tienen la figura del aprendido. Van cuando la policía los detiene, quedan encarcelados, después van al fiscal, el fiscal determina si lo libera o le dicta prisión preventiva y hasta tanto se dicte la prisión preventiva, ese detenido queda en custodia de las comisarías. Y una vez que hay vacantes en las diferentes penitenciarías de la provincia de Buenos Aires, se van trasladando de forma definitiva a las penitenciarías. Bueno, hoy tenemos esta alcaldía, una solución. Pero si no tenemos eso, ¿qué hacemos? ¿Construimos cárceles? ¿O usted está ahora a favor que hay que dar domiciliarias? Primero, no solamente esta, sino que ya el lunes tengo una reunión para avanzar en ese sentido, para descomprimir las cárceles de detenidos. ¿Y por qué? Porque necesito que la policía esté generando las funciones de seguridad ciudadana y no cuidando presos. ¿Pero con los presos presos o está con...? Presos, si usted me pregunta a mí, los presos tienen que estar presos. Ahora, las cárceles tienen que funcionar como cárceles, las penitenciarías tienen que funcionar como centro de rehabilitación. Mientras las cárceles sean un depósito de presos, que estén sueltos, que estén en la cárcel, que estén en la casa, que estén con pulseo, la verdad es exactamente lo mismo. ¿Pero la pulsera sirve? Sí, la pulsera sirve si se le da el uso que se le debe dar. Ahora, nada sirve si la cárcel no cumple la función de resociabilizar. Entonces, igual no es lo mismo que estén sueltos que no. Que presos. Es una manera metafórica de decir que si el preso cuando va a la penitenciaría, en esa penitenciaría no se generan las condiciones de resociabilización, ha pasado inútilmente por la cárcel. Mire, vengo, así como dije, hoy estuve en La Matanza, también estuve en Ituzaingó, lamentablemente con la madre de un chico que fue asesinado por robarle una moto y los dos asesinos hacía muy poquito habían salido de la cárcel. De la cárcel, entonces, la reincidencia es terrible. El delito... Tiene un porcentaje, 80% son reincidentes, 85% de los delitos importantes de la provincia de Buenos Aires están hechos por personas que son reincidentes. Entonces, cuando hablamos de reformas estructurales, estamos hablando exactamente de eso. Hay que generar reformas no solamente en el sistema de seguridad, sino también en el sistema penitenciario, donde la persona que salga del sistema penitenciario pueda tener la capacidad de nuevamente insertarse y no sea el Estado quien lo excluye. Porque fíjese las paradojas. Una persona que viene con un antecedente, lo primero que le pide el Estado para trabajar es el antecedente de reincidencia. Si el Estado tiene antecedente de reincidencia, no lo incluye. Si no lo incluye el Estado, ¿qué podemos esperar que lo hagan los particulares? Entonces me parece que tenemos que tener una visión inclusiva y no solamente con una mirada social, sino con una mirada también preventiva. Sergio, ¿cómo resocializás dentro de la cárcel? Porque hay presos que trabajan, hay presos que cambian la vida y hay presos, como usted dice, que reinciden. Usted me pregunta, yo estoy totalmente convencido. En estos días está en discusión, bueno, por el tema de la superpoblación, 2x1, implementar. Yo creo que tenemos que ir a un modelo como en Brasil, el 1x1, un año de trabajo. Un año de trabajo, pero trabajo productivo, trabajo haciendo escuela, vivienda, por un año de libertad. Y en ese año ingresar el Estado con todo su esfuerzo para no solamente enseñarle un oficio, generarle una orientación, una educación, atender a la familia, porque si esa familia del detenido que está totalmente desamparada en los lugares donde vive no las atiende el Estado, los atrapa la narcocriminalidad. Entonces, de nada sirve que hagamos un esfuerzo si no tenemos una mirada totalmente integral. Ahora, liberar presos porque no tenemos lugar, si no tenemos una mirada reparadora, no tiene ningún sentido. ¿Y por qué no se trabajó antes? Porque digo, me parece que esto no... puedo responder lo que estamos haciendo ahora. No, pero digo, como idea para no haber llegado a hacinar cárceles y a estar en tanto tiempo, porque salvo el periodo de Vidal, después fue todo un tiempo de Sciol y de otros gobernadores afines. Que hay diferentes miradas, hay diferentes análisis. La verdad que yo no miro para atrás, miro para adelante. Creo que tenemos una oportunidad. Creo que hay que hacer una fuerte
reestructuración de todo el sistema de seguridad, no solamente de la policía, del sistema penitenciario y de todos aquellos... Y el judicial, Bernie. ¿Cómo? Y el judicial, usted hablaba de la reincidencia. En muchos casos no es reincidencia, sino que son salidas anticipadas por beneficios otorgados por los jueces. No conozco el caso en el que usted hoy dice que visitó a las familias, pero probablemente esos delincuentes no es que sean reincidentes por cumplimiento de la pena anterior, sino que probablemente hayan salido de manera... Mirá, Valentina. Sí, pero eso no tiene... Mire, cuando estamos diciendo que el 85% de los delitos graves en la provincia de Buenos Aires es por reincidente, quiere decir que la policía no falló porque ese delincuente lo detuvo, quiere decir que la justicia no falló porque ese delincuente tuvo una sentencia. No, muchas veces falla la justicia porque los liberan de manera anticipada. Usted conoce los casos. Sí, bueno, eso es otra cosa. Por buena conducta, salidas transitorias, en el tránsito de la salida vuelven a delinquir. Eso es verdad, es parte del problema, pero no es el único problema. La puerta giratoria no es el único problema que tiene la justicia. La justicia tiene cuestiones también estructurales que también tienen que sumar al esfuerzo de algunos jueces. ¿No cree que hay una posición quizá ideológica de algunos jueces respecto de otorgar beneficios anticipatorios de salidas para peligrosos delincuentes que vuelven a matar, a violar? Y bueno, en algunos casos, ¿no? Y lo digo con conocimiento de causa, en algunos casos hay una posición ideológica tomada, en otro caso hay una falta de preocupación por parte del magistrado de tomar conocimiento pleno de la causa, sobre todo lo vemos los sábados y domingos, ¿no? No es casualidad que a partir del viernes al mediodía es como que hay una mayor laxitud en el sistema de encarcelamiento, pero le vuelvo a repetir, si nosotros no podemos lograr que el servicio penitenciario cumpla con esa función importantísima que es la resociabilización y que después haya un organismo como es el Patronato Deliberado que lleve un control permanente sobre el exconvicto, la verdad que todos los esfuerzos van hacia un saco roto. Sergio, ¿cuál es el problema más grave que tiene hoy la provincia de Buenos Aires en materia de seguridad? Sin ninguna duda la falta de profesionalización de la policía, sin ninguna duda. La policía no solamente tiene una falta de profesionalización, sino que se han generado diferentes sectores. La policía bonaerense se ha sectorizado con diferentes reformas inconclusas que se fueron haciendo las policías locales, las policías comunales, las reformas adentro de la bonaerense. Hoy la policía perdió la cadena de mando y de comando, y cuando uno pierde la cadena de comando, pierde la cadena. Es gravísimo. A tal punto que fíjese cómo será que usted tiene distritos con la policía local. Cuando hablamos de la policía local, y yo no quiero volver de vuelta al tema Chocobar, pero si hay algo que nos dejó Chocobar es la visualización de lo que es un policía local. La mala capacitación. Son hombres que tuvieron una capacitación de 4 meses, lo largaron a la calle hace 4 años, 7 años promedio, 6, 7 años que están en la calle, y entre ellos y el jefe de la policía local no hay nadie en el medio. ¿Pero no aprendieron? Entonces, no solamente no es que no aprendieron. Nadie puede ejercer el ejercicio de la actividad policial aprendiendo en 4 meses. Eso requiere no solamente un aprendizaje por conocimiento, sino se llama por simpatía. Por eso es muy importante cuando uno recién egresa de la escuela de policía tener un oficial, un suboficial al lado que lo va como hace un médico en la residencia. Claro. ¿Y qué ha pasado? Han largado 17.000 personas a la calle sin ningún tipo de tutoría de oficial o suboficial, sin cadena de mando, y ahí es donde perdemos el control. ¿Y cuál es la causa, el efecto de la falta de control? Hoy tenemos una policía bonaerense que tiene 90.000 efectivos y 40.000 efectivos sumariados. Por lo tanto, esa es la clave evidencia. Perdón, ¿cómo son los números? Repítalo. De los 90.000 efectivos que tiene la fuerza, hoy tiene casi 40.000 efectivos sumariados. Sumariados vinculados con lo que Vidal había implementado respecto de presentación de declaraciones juradas. Algunos se negaban, de todo. Hay de todo. No está para confiar mucho en la policía bonaerense. Mire, eso no lo dice usted, eso lo dicen los bonaerenses cuando le preguntan. ¿Y usted qué dice? Yo creo que estoy dentro de
del común de los bonaerenses. Cuando usted hace una encuesta, la policía bonaerense lamentablemente tiene un 8% de aceptación y un 92% de rechazo. Bueno, ese es el gran desafío que tenemos. Estoy seguro que lo vamos a hacer. ¿Está de acuerdo con esa política que había implementado Vidal respecto de exigir declaraciones juradas, que muestren sus patrimonios, de ir contra las cajas de recaudación de algunos sectores calientes del conurbano, como el juego o prostitución? ¿Usted está de acuerdo con absolutamente de acuerdo. Me parece que, pero eso no es parte de una política criminal. Presentar una declaración jurada es parte del control que uno tiene que hacer sobre la policía, pero eso no quiere decir que con eso solucione el problema. Pero se va a seguir haciendo. Sí, claro, por supuesto que se va a seguir haciendo. Ahora, usted tiene que tener un control no solamente sobre la vida privada a nivel patrimonial de quien conduce, sino fundamentalmente el control de lo que hace. Pero cuando uno habla del control es para saber de qué manera va cumpliendo los objetivos que se va uno imponiendo a nivel de cumplir un objetivo de seguridad. ¿Cómo? Difícilmente, pueda cumplir un objetivo, como dice usted, de criminología o de seguridad si está en connivencia con algún sector del delito. Por eso, digamos, el tema patrimonial es relevante. Mire, esto es, a ver, usted me pregunta, ¿está de acuerdo? Y yo sé que vamos a entrar en una discusión y ¿está de acuerdo? Sí, claro, por supuesto. ¿Quién no puede estar de acuerdo con una declaración, que la policía presente una declaración patrimonial? Ahora, a mí me asusta aquellos que tienen la declaración patrimonial bastante prolija, no los que tienen problemas de desprolijidades. ¿Qué quiere decir con esto? Que una declaración patrimonial prolija no garantiza absolutamente nada. Por el contrario, los mayores nichos de corrupción están detrás de declaraciones juradas prolijas. Entonces, es necesario, claramente es que es necesario, eso es una política criminal, no es ninguna política criminal. ¿Y qué es lo que necesita la policía? Necesita restablecer su cadena de mando, restablecer su profesionalidad y por sobre todas las cosas, con su resultado, ganar la confianza de los bonaerenses. De 1 a 10, ¿cómo está la seguridad de la provincia de Buenos Aires? Hoy está muy mal, estamos atravesando una crisis de seguridad muy importante junto con otras crisis como es educación, como es salud, como es empleo. La seguridad es una de las crisis más que... ¿A plazo? ¿Cómo va a estar dentro de 2 años? Bueno, se lo preguntamos. Si usted me pregunta, ¿lo va a mejorar de manera contundente si nosotros no hacemos reformas estructurales? Claramente que no. Los resultados en materia de seguridad son a largo plazo, nunca a corto plazo. Esto no es economía, que usted a la mañana sube la tasa de interés y al mediodía le bajó el precio del dólar. Los resultados en materia de seguridad son siempre a largo plazo y además deben ir acompañados de políticas, por sobre todas las cosas, de inclusión y de otros referentes del Poder Ejecutivo, en lo cual tiene que coordinar y alinear para que se obtenga el objetivo deseado. Hoy un bonaerense, Matías Almeida, para ir cerrando y con nuestra encuesta del día, dijo y preguntó a dónde va la plata que pagamos en impuestos. Y dimos 3 opciones: a los pobres, a las obras o a ningún lado, donde participó un número altísimo de gente aquí en nuestro programa. ¿Dónde va la plata de los impuestos? A ningún lado no creo, porque la plata es como la energía, no se gana ni se pierde, solo se transforma. La pregunta debería que ser: ¿va a los pobres, va a la obra o va al bolsillo de algunos inescrupulosos? Yo creo que hay de todo un poco y esa es la gran transformación que hay que hacer en materia de transparencia de políticas públicas. Gracias, ministro. Un gusto, Sergio. Muchísimas gracias. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Arranca modo noche con Agustín, con Jujuy y con Jay Mamón, ya preparados para compartir todos juntos la noche de América, 11:30 en punto. Chicos, a todos gracias. Chicas, muchas gracias, ministro. Nosotros nos reencontramos mañana, 9:30, como todas las noches, octava temporada, Intratables, aquí en América. Modo noche, ya.